Bueno, buenas tardes. Vamos a pasar a la siguiente mesa, que es la última ya de este congreso, sobre la necesidad de proteger, conservar y aumentar la Red Natura 2000 en el territorio. Las ponencias que nos van a exponer a continuación van en torno a la zonificación ambiental, zonas de exclusión y todo este tipo de temas. Para tratar sobre ello, pues tenemos la presencia aquí con nosotros de Fernando Prieto, que lleva más de 35 años de experiencia en temas de medio ambiente, sostenibilidad y cambio climático, y ha sido asesor del Gabinete de la Presidencia. Durante 3 años trabajando en la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas y más de 10 años en el Ministerio de Medio Ambiente, 8 años como profesor asociado en la universidad y en empresas privadas y públicas. Actualmente coordina el Observatorio de Sostenibilidad y está en la ejecutiva de Aliente. También estará con nosotros Carlos Sánchez Martínez, máster en Espacios Naturales Protegidos y en Gestión Ambiental por la Universidad Autónoma de Madrid y, a su vez, presidente fundador de la organización conservacionista Fundación Naturaleza y Hombre, entidad que trabaja desde 1994 en la preservación del medio natural y el desarrollo de acciones de sensibilización y educación ambiental en Cantabria y en otras comunidades autónomas. Carlos estará con nosotros online, ¿de acuerdo? Y finalmente estará con nosotros Luis Bolonio Álvarez, técnico en conservación de la biodiversidad y cooperación al desarrollo y consultor de la Estación Experimental de Zonas Áridas del CSIC. Sin más, le vamos a dar la palabra en primer lugar a Luis y nada, cuando quieras. Gracias, Marcelino. Bueno, primero sumarme al agradecimiento a DENEX por la organización de este congreso tan necesario y también por invitarnos, obviamente. Vamos a ver si sale la presentación. Ahí la tenemos. Bueno, primero os tengo que contar que yo estoy en representación de un grupo investigador de la Estación Experimental de Zonas Áridas del CSIC y los resultados que os vamos a contar en esta ponencia son fruto de un proyecto que se llama Ambiosolar, que busca analizar el despliegue de la energía solar en el sureste árido de la península y intentar, a través de la ordenación del territorio, hacer que esta actividad sea ambientalmente sostenible, ¿no? Está financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación a través de los fondos Next Generation. No sé dónde tengo que enchufar. Arriba, ¿no? Y es este otro. Bueno, contaros muy rápidamente el proyecto en qué consiste. Lo que pretende el proyecto es analizar el impacto en la biodiversidad, utilizando como muestra, digamos, 2 especies de aves amenazadas, que son la ganga ortega y la carraca europea. Son 2 especies de aves que, según el Libro Rojo, están en peligro de extinción en la península, y el impacto socioeconómico tanto del turismo rural como de las actividades agrícolas y ganaderas en un caso de estudio que es el campo de Tabernas en Almería. A través de esa información, ese conocimiento técnico-científico que obtengamos, lo que pretendemos es hacer propuestas de ordenación del territorio para conseguir que la energía solar fotovoltaica sea una actividad, como os digo, ambientalmente sostenible. Lo primero que nos planteamos hacer fue estudiar cómo se estaba haciendo el despliegue de la fotovoltaica en el campo de Tabernas hasta ahora. Hay un producto ya científico, que es ese artículo que podéis ver ahí, y llegamos a varias conclusiones, ¿no? La primera es que el primer error que hay en el diseño de las renovables es la ubicación de las centrales de las eléctricas de evacuación de electricidad. Las centrales que están en las líneas de alta tensión, donde son los nudos de conexión de todos los proyectos, ¿no? En nuestro caso, en concreto, está en mitad de una zona ambientalmente valiosa, con lo cual, previsiblemente, se va a llenar esa zona de proyectos renovables. La segunda conclusión a la que llegamos es que los promotores buscan los suelos más baratos, que normalmente son pastizales o cereales en extensivo, por lo tanto suelen coincidir con zonas muy valiosas ambientalmente, ¿no? Todo ello a pesar de que hemos visto que los promotores pueden irse a suelos mucho más caros, ¿no? Cuando se ven obligados porque estos suelos se agotan o porque a través de las alegaciones se rechazan los proyectos. La tercera conclusión a la que llegamos allí es que la Administración aprueba proyectos en áreas muy importantes para la conservación en ausencia de alegaciones de expertos. Sin embargo, cuando hay alegaciones de expertos en el proceso de información pública y de participación pública de los proyectos,
las ubicaciones o los promotores deciden cambiar a zonas de menor impacto ambiental o la propia Administración los rechaza, cuando en zonas similares anteriormente los había aprobado, ¿no? Las alegaciones de expertos consiguen disminuir entre un 80 y un 90% la superficie de ocupación de áreas importantes para la conservación de la biodiversidad, ¿vale? Primera conclusión general, los promotores y la Administración, en ausencia de participación pública, toman malas decisiones habitualmente. Un ejemplo, ¿no? Lo que hacíamos en este trabajo era ver el solapamiento que había de las plantas fotovoltaicas con diferentes áreas importantes para la conservación de la biodiversidad, desde las IVAs, planes de recuperación de especies amenazadas o las diferentes zonificaciones que hay de sensibilidad ambiental, tanto autonómica como nacional. Os pongo aquí un ejemplo. Ahí veis la zonificación que sacó la Junta de Andalucía, que solo duró una semana y media en la web, después las retiraron hace 2 años y no hemos vuelto a saber nada de ella. Las cuadrículas rojas son zonas no compatibles, según la Junta de Andalucía, con las plantas fotovoltaicas, lo amarillo, zona de compatibilidad condicionada, y lo blanco sería lo que consideran compatible. Los polígonos negros son todas las plantas ya construidas y aprobadas, los verdes son las que están aprobadas, todavía no construidas, y los marrones son los que, a través de las alegaciones de expertos, se ha conseguido cambiar su ubicación a zonas de menor impacto ambiental o zonas o directamente se han rechazado por parte de la Administración. Todos los negros, los que están construidos, no tuvieron alegaciones de expertos, están todos aprobados y construidos. La primera conclusión que veis es que casi todos los proyectos se aprueban en zonas no compatibles por la propia Junta de Andalucía, ¿no? Y ahí os pongo algunos datos. El 41% de la superficie de fotovoltaicas está en zonas no compatibles y solo el 4% está en zonas que, según la Junta, son compatibles. Bien. La duda que genera esto, ¿es evitable o no tenemos más remedio que hacer esto para instalar las fotovoltaicas? Entonces hicimos un análisis territorial buscando si había sitios donde poner estas plantas con menor impacto ambiental. Vimos en el campo de Tabernas, sufrió hace 10-15 años una agresión muy importante y se pusieron en zonas que no eran cultivos, eran cultivos extensivos, olivares intensivos y hiperintensivos, ocupando 4.400 hectáreas de escaso valor ambiental y que además han generado un grave problema ambiental, ya que han esquilmado el acuífero, ¿no? Para que os hagáis una idea, sacan 20 hectómetros cúbicos anuales cuando la recarga del acuífero son 5. Doñanas en España tenemos muchas, lamentablemente. Analizamos la capacidad que tenían estas superficies ya degradadas para poder albergar las plantas fotovoltaicas y vimos que había más superficie disponible que la que hace falta, ¿no? Cabían 2.182 megavatios, cuando lo que hay proyectado ahora mismo en la comarca son 1.700. Es decir, se pueden colocar los proyectos allí con menor impacto ambiental, solucionamos el problema ambiental existente del gasto del agua y la ocupación territorial además disminuía un 30%, ¿no? Porque estas superficies ya son muy planas, con lo cual ocupan menos por megavatio. Por lo tanto, la segunda conclusión a la que llegamos es sí es evitable el impacto, en gran medida, a través de la ordenación territorial. Bien, las dos conclusiones son: hace falta participación pública y ordenación territorial. En el transcurso de nuestra investigación nos hemos tropezado con las diferentes normativas de aceleración de renovables, ¿no? Que principalmente en diciembre de 2022 han sido aprobadas. Por un lado, el Real Decreto, que, resumiéndolo mucho, incluye la posibilidad de eliminar la evaluación de impacto ambiental y la participación pública, ¿no? Fuera de Red Natura 2000, espacios protegidos y medio marino, y la Administración debe decidir, además, en un periodo muy corto, ¿no?, de tiempo, si realmente ese periodo es impactante, ese proyecto es impactante o no. Y luego está el Reglamento Europeo y la modificación de la Directiva de Renovables, que tiene otras características, ¿no?, algunas parecidas. Por un lado, presume que todos los renovables son de interés público superior. También posibilita, en algunos casos, eliminar la evaluación de impacto ambiental y la participación pública. Dice que hay que hacer planes o programas de zonas de aceleración de renovables y hacer evaluación ambiental estratégica de esto, pero también pide la aceleración del procedimiento ordinario de evaluación de impacto ambiental fuera de las zonas de aceleración. La siguiente pregunta que nos hemos hecho es, ¿qué es el título de esta ponencia? ¿Tenemos herramientas la Administración y la sociedad para esta aceleración de renovables, para esto que se propone hacer, sin que haya un impacto ambiental importante? Es el segundo trabajo que tenemos en preparación, todavía no está publicado, y utilizamos la ganga ortega, ¿no?, una especie amenazada, como os decía antes. Hemos analizado la distribución en toda Andalucía a través de los datos de los censos oficiales de la Junta de Andalucía. Con el método kernel hemos visto el área de distribución, que es lo amarillo, y los centros de actividad, donde hay más densidad, que son las zonas rojas. En azul tenéis las cepas y en verde tenéis las IVAs, ¿vale? La conclusión es muy preocupante. Solo el 13,5% de la población del área de distribución de la ganga ortega está dentro de cepa, y si incluimos todos los espacios protegidos y las ZEC, solo el 17,7% del área de distribución de la especie. Por lo tanto, el Real Decreto deja en una situación muy comprometida a esta especie, ¿no?
La situación se parece un poco a esa foto que os pongo ahí, ¿no? Las cepas se han hecho principalmente en zonas montañosas y en la Red Natura 2000, y las zonas llanas de donde habitan las aves esteparias no están protegidas, ¿no? Eso es una foto del norte de Sierra Nevada, con los llanos del Marquesado ocupados ya por fotovoltaicas y parques eólicos. Vimos que la red de IVAs protegía un 80,5% del área de distribución de la especie, ¿no? La conclusión es que la Red Natura está mal diseñada. Y no es la primera información científica que lo dice. Hay un artículo reciente también del Museo de Ciencias Naturales que vio que en toda España solo el 44,5% del área de distribución de la butarda estaba protegido por las cepas. Bien, la siguiente pregunta que nos hicimos es, esto está hecho en base a los datos de las administraciones. ¿La administración tiene información de calidad o cómo es la calidad de esa información, ¿no? En ese mapa podéis ver la distribución según en el campo de Tabernas, que es nuestro caso de estudio, según la administración en verde, esas líneas verdes. Nosotros censamos el año pasado toda la región y la distribución que nos salió son las zonas amarillas, ¿vale? En azul sería juntando ambas zonas. Los datos dicen que la Administración solo conoce el 41,3% del área de distribución total de la especie, pero si comparamos con la distribución actual, es decir, el año pasado, en 2022, solo conoce el 17% del área de distribución de la especie. Por lo tanto, es imposible que la Administración pueda decidir si un proyecto tiene efectos adversos o no a través del mecanismo de aceleración. Y es imposible que pueda hacer una buena zonificación, una buena planificación de aceleración de renovables. La información es incompleta y está desactualizada. Y aquí, cuando analizas ya en detalle, de 80% que teníamos de cobertura de IVAs, bajamos al 62,7%. La siguiente pregunta es, ¿cómo ha afectado esta falta de información de calidad el despliegue sobre la ortega, ¿no? Lo que habíamos hecho en el estudio anterior con las zonas importantes para la biodiversidad lo hicimos en concreto con la distribución de la ortega. Podéis ver en rojo la distribución de la ortega en base a todos nuestros datos y cómo todos los proyectos, prácticamente todos los proyectos aprobados, que son los negros y construidos, están dentro del área de distribución. Y cómo los promotores prácticamente pretendían ocupar todo el área de distribución de la especie, ¿no? Solo han caído los proyectos marrones en base a las alegaciones que hemos hecho desde el CSIC, ¿no? En azul veis los proyectos que están proyectados nuevos, en verde son los aprobados. Es decir, los promotores siguen insistiendo en el área de distribución de la especie, presentando proyectos y veremos qué sucede con esto, ¿no? Los promotores han proyectado 1.385 hectáreas dentro del área de distribución y la Administración ha autorizado 429, porque en esos proyectos no hubo participación de alegaciones, ¿no? Gracias a los proyectos posteriores en los que sí alegamos, se evitó la construcción de 646 hectáreas dentro del área de distribución de la especie. La conclusión es fundamental la participación pública, si no, no tomamos como sociedad buenas decisiones. La conclusión también que hemos llegado es probablemente la primera evidencia de que una especie o una población o subpoblación se extingue por las plantas fotovoltaicas, ¿no? Hemos visto que donde se han construido las plantas fotovoltaicas ya hay una pérdida al menos de 630 hectáreas del área de distribución de la especie, porque censamos antes de la construcción de las plantas y después. Y después, en zonas donde sí estaba, ha desaparecido la especie. Un poco en coherencia con el título de este congreso, nos preguntamos si hay afección a la Red Natura 2000. Pues ahí veis la población igual, el kernel 95, lo que es el área de distribución son las líneas amarillas y los espacios Red Natura son los azules, las cepas y lo amarillo los CEC, ¿vale? Solo el 7,2% está dentro de la Red Natura 2000, en el caso concreto del campo de Tabernas, pero si se ve el área de distribución en la comarca, todo es una misma población, con lo cual si estamos afectando a las aves fuera de los espacios, afectamos a las aves que están dentro de la Red Natura 2000, con lo cual estamos afectando a elementos clave de los planes de gestión de Red Natura 2000, porque en todos esos espacios naturales la especie, la ganga ortega, es elemento clave, ¿vale? Entonces hay una afección indirecta a la Red Natura 2000. Y además, una vez más, vemos que está muy mal diseñada, ¿no? La Red Natura 2000, al menos para esta especie. La pregunta siguiente que nos hicimos es, bueno, las gangas ortegas del campo de Tabernas han tenido mala suerte y esto solo sucede aquí. Entonces os propongo un viaje, hay una línea de alta tensión, ¿no?, que pasa por Tabernas con esa subestación y por eso se proyectan, y hemos hecho un viaje como si fuésemos un electrón a través de esa línea de alta tensión al azar y hemos ido saltando de una subestación en otra, ¿no? Si nos desplazamos hacia el oeste, la siguiente subestación está en Güeneja, ya en Granada, en los llanos del Marquesado del Cenete. En verde podéis ver la zona del Plan de Recuperación de Aves Esteparias de Andalucía, las cruces rojas son aerogeneradores construidos y lo negro son termosolares y fotovoltaicas construidas. Y la línea negra el área de distribución según la Junta de la ganga ortega. Los puntos azules son gangas ortegas censados en abril, ahora mismo este año, y los rojos sí son censados en abril. Llegamos a las mismas conclusiones. Se han aprobado proyectos en zonas de aves esteparias, a pesar de tener la Administración información. Hay muchísimas
en población de áreas esteparias fuera de las zonas que conoce la Administración, sucede lo mismo exactamente. Y si veis, por ejemplo, los puntos rojos, ¿no?, a la derecha, que hay una planta fotovoltaica construida el año pasado, veis puntos rojos alrededor de la planta. Eso no significa que los sisones vayan donde están las plantas, vamos a tener cuidado. Significa que la planta fotovoltaica ha sido autorizada encima de un lek de sisón, en concreto, una zona de reproducción de sisón que la Administración no conocía y los animales pues, han quedado los que han podido alrededor. Si nos vamos hasta la siguiente subestación, en esa misma línea de alta tensión, es la que está en Caparacena, también en Granada, en el Temple, y nos encontramos con lo mismo. El área verde es la ZAPRAE, la zona del Plan de Recuperación de Bases Esteparias, y todo lo negro son plantas fotovoltaicas, casi todas ya aprobadas. Y las líneas rojas, el área de distribución de la Ganga Ortega según la Administración. Aquí no tenemos datos propios todavía, pero bueno, como veis ya se ocupa mucha zona del área de aves esteparias y también de la Ganga Ortega, que previsiblemente, si pasa lo mismo que en Tabernas y que en el Cenete, el área de distribución de la Ortega sea mayor, ¿no?, porque vemos que los datos de la Administración son incompletos. Si vamos a la siguiente subestación, y ya es la última porque no tengo más tiempo, en la Hoya de Baza, que está recientemente construida, nos encontramos con una situación similar. Aerogeneradores y plantas fotovoltaicas autorizadas dentro de la ZAPRAE y dentro del área de distribución conocida de la Ganga Ortega, que previsiblemente también será mayor. Bien, vemos que no tenemos, según nuestro trabajo, no hay unas herramientas suficientes y necesarias para esta aceleración de renovables, ¿no? Y eso pone en peligro, en concreto, a esta especie amenazada y probablemente a otras más, de las que no tenemos tantos datos. Cabe hacerse una última pregunta, ¿no?, o yo me la hago al menos. ¿Es necesaria esta aceleración con estas consecuencias, ¿no?, para la biodiversidad? Claro, cuando ves los datos te entran dudas, ¿no? El PNIEC pretendía tener o pretende tener 89 gigavatios a 2030 de renovables, ¿no?, entre eólica y fotovoltaica. A día de hoy hay en funcionamiento ya 46,2 gigavatios, según datos de la red eléctrica del 31 de marzo, y se han aprobado ya o tienen declaración de impacto ambiental positiva, que previsiblemente casi todos esos proyectos acabarán la tramitación y se aprobarán, 68,8 gigavatios. Es decir, tenemos a 2023 ya 115 gigavatios aprobados, cuando en 2030 queremos tener 89. ¿Realmente es necesaria la aceleración sin herramientas adecuadas para poder evaluar el impacto y evitar ese impacto irreversible? Parece que no está muy justificado, ¿no?, a raíz de estos datos. Bueno, simplemente comentaros, si queréis conocer mejor el proyecto, hay una página web que todavía la acabamos de diseñar la semana pasada, espero que la semana que viene esté activa, y también un email, os invito a consultar la página y a poneros en contacto con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Luis. La verdad es que no sé cómo calificar. Me quedo muy preocupado y supongo que todos los presentes. Hemos visto como un estudio de investigación muy concreto, analizando solo un aspecto del problema, ha detectado preocupantes carencias de información de la Administración, de mala planificación y ordenación territorial y malas decisiones y ejemplos de cómo no debe desarrollarse este tipo de instalaciones. Y como bien dice el título de tu intervención, ¿estamos preparados para lo que viene? Pues evidentemente no. Bueno. Estamos a la espera de que Carlos se conecte, que era el siguiente interviniente. Ya está aquí. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues nada, cuando quieras nos haces tu exposición. Bueno, pues muchas gracias por invitarme a este congreso. Felicidades al Consejo Ibérico para la Defensa de la Naturaleza. También especiales felicidades a Inés por la organización en Mérida, es donde nace en 1987 este consejo. Y bueno, pues siento mucho no estar bien con vosotros hoy.
Sí, sí. Perfecto. Bueno, no solamente es un impacto sobre la biodiversidad, sino sobre otros muchos sectores económicos. Esta noticia tiene muchos años, tiene más de 15 años. Ya el turismo rural se manifestaba como que se empezaba a hacer un uso nuevo del territorio que pensaban que les podía dañar, que podría afectar sus intereses. Sus intereses eran, pues, económicos, pero ligados a lo que es la protección del medio, los espacios naturales, lo más conservados posibles, porque ese es su producto, y actualmente vivimos un momento de fomento del ecoturismo en un medio natural cada vez más agredido, ¿no? Y he seleccionado algunas noticias más sobre este tema. Todas tienen, bueno, vemos ahí las fechas 2003, 2004, es decir, tienen muchos años, y ya vaticinaban la desaparición o la transformación del paisaje de sitios maravillosos, ¿no? Como es, por ejemplo, el Monte Gedro, el Parque de los Castillos, que en esa foto del 2003 todavía no estaba construido, pero se construyó, y ahora no es esa foto, en un sitio prístino, salvaje, espectacular. También abajo, pues, Cantabria, Hugo Cancho, que es de comunidades autónomas, porque era una comunidad autónoma que ponía el parque eólico en el límite territorial de la obra. Entonces se llevaba la mitad del impacto que lo instalaba y la otra mitad del impacto se llevaba a la comunidad autónoma. Y esto, pues, aquí tenemos las obras de construcción de uno de esos parques, que además, dentro de esta falta de planificación, de estudios concienzudos de impacto ambiental y de ordenación del territorio, pues esta foto de tema pues está sobre una colonia de Cianabón de nuestras vías centrales y al paso que se tardó más de la mitad de la población. Una especie que está en Pirineos, en esta montaña, con muy pocas colonias. Producto de toda esta actividad en esos años, pues nos llevó a llevar a memoria de la naturaleza, esto fue el Congreso de Yugo en Corea, pues unas recomendaciones para que se generasen unas recomendaciones a tener en cuenta sobre lo que sería la energía renovable responsable. Eso lo hicimos en colaboración de otras entidades ambientales, ¿no? Y con ella, pues, queríamos analizar los impactos en el caso de los biocombustibles, porque nos afectaba sobre todo a zonas de Asia y de América del Sur, evaluar los efectos de proyectos de energía renovable, avanzar en nuevos proyectos de energía renovable sostenibles, considerar la importancia de los espacios protegidos y evitar establecer grandes proyectos energéticos en su interior, ¿no? Es decir, ya aquí estábamos advirtiendo de algo que no estaba en el nivel que ahora está, en el que ahora padecemos, ni mucho menos, pero en otras zonas realmente hay. Desarrollamos otra recomendación que nos coge en el área de Cáceres, de Salamanca, también Portugal, ahora hemos puesto también por el impacto de la actividad del Consejo Ibérico, que fueron los corredores económicos transfronterizos en el Consejo Ibérico, donde nosotros aquí estamos trabajando en un corredor biológico intramuso para garantizar la conectividad ecológica, mediante iniciativas de conservación y conectividad, y tratar de que esta zona tan valiosa y navegable dentro del zoológico mediterráneo se conserve generación por generación, pese a que está siendo agredida realmente actualmente, y me iba a decir, por este tipo de proyectos. Pero quizá la actividad más densa que hicimos fue al inicio de todo esto, en el año 2003, una experiencia piloto de zonificación para la comunidad de Cantabria. Aquí no entramos a decir dónde sí, pero siempre nos a decir dónde no. Y esto, como lo hicimos, pues es un poco lo que os
considerado importante. Hicimos una justificación un poco de todos estos impactos, que no voy a detallar en ellos, ya los conocéis, de fragmentación de hábitat, de muerte, de destrucción de paisajes, etcétera, etcétera. Y bueno, pues esto lo llevamos a una metodología que se subdividió en 4 fases. Identificación de los principales impactos, valoración de especies y sus hábitats, el inventario y diagnóstico de valores ambientales y elaboración de la accesibilidad del territorio hacia estas instalaciones. En los impactos, bueno, pues todos los que ya hemos comentado, y las especies, bueno, pues aquí he tenido una pequeña selección, ¿no? Pero bueno, se analizaron prácticamente muchos, ¿no? Desde la limoche, el yacral, otras rapaces, colonias de libres, dinamo real, etcétera. Y luego también incluso de mamíferos, amenazados, en el caso de los árboles. Hicimos un inventario, un diagnóstico de valores ambientales, donde consideramos que la pastel, la estepa, los especies naturales protegidos, las aves, perdón, las IVAs, áreas críticas sensibles para otro tipo de fauna, hábitats de interés comunitario, masas costosas autóctonas, el planeamiento territorial, las zonas húmedas, las vías de comunicación, los grupos de población y áreas de excepcional valor natural que no están protegidas, porque como se acaba de decir, evidentemente, tenemos una red natura grande en el país, pero no recoge, igual que en muchos espacios protegidos, no recoge todo, ni mucho menos todos nuestros valores. Producto de toda esta valoración, pues definimos el territorio de sensibilidad ambiental extrema, con zonas de excepcional valor natural, con gran vulnerabilidad a la implantación de parques, indicado prácticamente la exclusión, sensibilidad a zonas que requerirían estudio más detallado de diversas instalaciones y seguimiento anual de los primeros años. Pero bueno, nosotros realmente no consideramos como zonas válidas para ello. Sensibilidad media, áreas con un grado de sensibilidad media a la instalación de los parques eólicos. Y de ahí pues, surgió un mapa que, pues yo lo sé, pero limitaba prácticamente todo el territorio. Algunas zonas que podían ser susceptibles de alguna manera muy condicionada, como bien especificábamos en el estudio, en el que trabajaron con bastantes personas y numerosos especialistas. Y bueno, pues ahí tenemos pues, lo que es el territorio de la cordillera de la Cornisa Cantábrica. Pues una zona tremendamente sensible a la alteración del paisaje, tremendamente valiosa a la conservación de los hábitats y de las especies y por lo tanto un territorio especialmente dado para el desarrollo. Por una presumiblemente conclusión. Esa fue un poco la aportación nuestra como fundación a la situación de numerosos parques que se pretendían instalar y que en aquel entonces, pues, la primera oleada pasó con un parque instalado, un aerogenerador solo instalado a modo experimental. Pero en ese cierto que hubo una gran oposición en la región a estas instalaciones y la verdad que, bueno, pues eso influyó, como ha dicho la primera ponente, eso influyó. Después, el plan de ordenación del territorio de Cataluña, todavía no está aprobado, pero ya han planteado pues, estos datos que yo creo que está en diapositiva, que se protege más o menos el 97% del territorio, que no es apto para las instalaciones eólicas, pero no nos engañemos, vamos a hacer nada más que el 1%, 5,5.000 hectáreas aptas para desarrollar parques eólicos y ganamos otra más. Entonces, realmente lo importante es ubicarlo correctamente en las instalaciones eólicas
desarrollo eólico. Y bueno, vemos todo lo que se está haciendo de los espacios protegidos, pues cómo se bordean, ¿no? Es decir, los espacios naturales protegidos en los que aquí son pequeños en general, no estamos en los grandes espacios africanos o americanos, son pequeños. Bordear un espacio natural protegido de esa manera, como podemos ver aquí mismo, pues es un impacto terrible, ¿no? Entonces, nosotros en nuestra propuesta de áreas de exclusión, todos ellos planteamos bazas. Es decir, el espacio protegido, la natura y sus bazas de protección, porque si no, el impacto lo metemos dentro inmediatamente. Aquí tenemos la misma diapositiva, pero bueno, con los parques instalados y aprobados actualmente. Y también los espacios protegidos. Nuestra fundación está vigilante, una de la Guardia Católica, otra es la zona de los ibéricos, a la Casa de la Cultura, y otra es Medinales sin parte de Castellano. Es donde fundamentalmente estamos trabajando. En estas zonas, en el norte de Castilla y León, hay 433 complejos eólicos actualmente, a lo que se sumarían los 380 de nueva tramitación. Ellos en el 51%, como nuestros datos, se sitúan a menos de 2 kilómetros de reserva de la biosfera o espacio natural natural 2000, a una parte de ellos, el 23%, está dentro de la reserva de la biosfera y un 15% dentro de red natural 2000. Incluso hay algunos dentro de espacios de parques naturales. Hay parques eólicos dentro de parques naturales. Entonces eso, pues nosotros no lo podemos compartir. O sea, es necesario evitar esas condiciones, ¿no? En esta zona pues, hemos colaborado y hemos trabajado de la mano con organizaciones sociales, tanto la Mesa Eólica como de otras. Para que son concretos y también pues, hemos desarrollado actividad en unas zonas de León, como Busmayor, en diferentes parques que no están en nuestras zonas prioritarias de la actividad, pues hemos llegado a desarrollar actividad para ayudar a un desarrollo de estas instalaciones lo más sostenible posible, como dice la recomendación del ICM, de energías renovables responsables. Y aquí tenemos la parte sur de Cantabria, la parte norte de Burgos, un poco con todas las aspas, todos los molinos de los diferentes parques. ¿Qué barbaridad? ¿Qué espanto? ¿Cómo es posible que en zonas tan valiosas estemos planteando instalaciones eólicas con una transformación de la serie de montaña de ese camino? Si vemos, por ejemplo, por dar solamente un ejemplo, este parque que no se ha construido, porque este lo tenemos así, se ubica en zonas como esta que tenemos aquí. Estamos hablando de este valle, el Valle de Nagana. Libró de la anterior oleada de parques, pero está previsto en la nueva oleada. Si analizamos este mapa que nos queda en medio y vemos, porque este mapa es un mapa de la administración. En este mapa se indican las áreas de sensibilidad ambiental y las áreas de sensibilidad ambiental extrema. Bueno, pues en este área, que es el área de sensibilidad ambiental extrema, en Burgos, aquí tendríamos abajo lo que sería el ojo guareña, el paisaje singular del ojo guareña, y aquí tendríamos el lugar de interés comunitario de Casablanca. Aquí tendríamos el Parque Natural de los Cuidados de la Son, ya dentro de la Cantabria. Bueno, pues aquí hay parques pegados al área de reserva del Parque Natural. Aquí tenemos uno en área de sensibilidad ambiental extrema que ocupa una área glacial que a unos cuantos de nivel paisaje de forma de respiración y aparte de otros valores. Entonces, bueno, es necesario, lógicamente, hacer una zonificación, hacer una planificación y no hacer estas formas. En el área del oeste ibérico, en el corredor biológico hispano-ruso, pues estamos trabajando también en algunos otros proyectos, ¿no? Por ejemplo, en los Ariles se ha planteado parte en este caso es fotovoltaico. Bueno, pues igual con la red de
Y lo hemos sacado de un área donde está la agricultura, con Internet, con la financiera, con Consina, y no meter casi 400.000 paneles solares. Igualmente, el cabeza gorda afecta la cepa de toda esa área, como son instalaciones como las que estamos trabajando, las que estamos hablando, para tratar de conservar todo ese magnífico corredor biológico y un área clave para la biodiversidad. Esta área clave para la biodiversidad se simboliza con paisajes como este. Esta es una reserva biológica nuestra, es muy emblemática para nuestra zona y que da una idea de las grandísimas extensiones de naturaleza muy prístina que tenemos en este área fronteriza con Portugal y que es necesaria conservar. Igualmente, un ejemplo, ejemplarizante son los árboles del Duero, una extensión de cientos de kilómetros del río, de cañones fluviales, una de las mayores desiertos rapaces europeas, en tamaño, y que, desde luego, no es susceptible de ataques eólicos ni en el interior ni cerca, ¿no? Son cosas casi obvias, ¿no? Entonces, si vemos en Extremadura, que bueno, se ha hablado mucho de ello en el Congreso, pero las pinceladas tenemos el 35%, en Extremadura, pues tenemos un 34% de terreno protegido, los parques eólicos han prosperado poco, aunque hay algunos en planificación, y en el caso de los parques fotovoltaicos no es así, ¿no? Ya se habrá expuesto, ya hay muchas instalaciones y en crear hechas y otras muchas en estación, y algunas están muy cerca de la zona. De conclusión, ya se va acabando el tiempo, pues es habitual, yo quiero que haya la frase de que en el mundo de los espacios naturales protegidos se está olvidando crear pacas alrededor de los espacios que nos permitan conservar los usuarios y beneficios. Esto llega a ser más evidente todavía cuando lo introducimos dentro de las instalaciones, ¿no? Como también se está hablando del caos en algún caso. Por ello que es necesario que todas las administraciones, las organizaciones, pues sean especialmente cuidadosas en este aspecto para tratar de conservar todos estos espacios. Y como objetivo, partidos con algunas entidades, pues es necesario tener un plan de exclusión vinculado. Más allá de la regla 2000, no sé cómo se hace eso. Me imagino que cambia. No servirá de nada si no cambia después de instalar con todo ya, con todo tramitado, todo. Es un proceso ya prácticamente impagable. Establecimiento de medidas que eviten el fraccionamiento de proyectos. Vamos a poder cómo se fraccionan proyectos para ir a que sea todo uno a otro y de esa manera la administración más proclive de obtener los permisos. De realizar el inventario de las zonas degradadas susceptibles de implantar estas energías renovables al lugar. Vamos a encontrarnos en una situación en la que después de ocupar los mejores sitios quedan libres los lugares donde realmente podemos haber hecho con más impactos para los sorprendentes. Y desde luego, fomentar el ahorro. Resulta que esto es muy difícil ya para terminar, ¿no? ¿Cómo conseguir ver la belleza intrínseca de los aerogeneradores? Pues daría de nuevo a la diapositiva anterior. Tras ver la belleza intrínseca de los aerogeneradores, tendríamos que ver los puestos en los lugares adecuados. Solo así yo personalmente consigo ver esa luz. Si no, es como un impacto que te llega al alma. Por ejemplo, si lo ubicamos aquí, o si los ubicamos aquí, o si los ubicamos aquí. Nunca en estos sitios conseguiremos ver su belleza y nunca conseguiremos ver una energía renovable compatible con la biodiversidad, porque tenemos los problemas en el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Y no podemos, para solucionar uno, agredir al otro. Y acabo con esta frase, no es cita de suelo, pero no lo ponemos en la mente, que ahora que está trayendo. Gracias por la atención. Muchas gracias, Carlos, por la exposición. La verdad es que hay muchas conclusiones comunes a otras a lo largo del Congreso. Yo creo que se está llegando
muchos puntos comunes. Hay también bastante consenso en cuanto a que los espacios protegidos no están del todo bien diseñados. Existe una necesidad de una mejor designación de esos espacios, de Red Natura en particular. Hay cosas de valor que están fuera. E incluso ya nos has enseñado impactos que ya ha soportado la Red Natura, ese 15% de parques eólicos en Castilla y León, con lo cual, bueno, pues hay cuestiones que has tocado y que son bastante interesantes. Muy bien, damos paso a Fernando. Fernando, cuando quieras, dispones de tu tiempo ya final. Bueno, buenas tardes. Yo creo que tenía una presentación por ahí. ¿Puede ser? Sí. Perfecto. Bueno, primero, gracias por la invitación a DENEX. Es un lujo que nos habéis invitado aquí como Aliente. Voy a venir en representación de Aliente. Sabemos que Aliente son como más de 200 pequeñas organizaciones. Tenemos aquí uno de los fundadores. Sabéis la famosa frase de renovables sí, pero no sí, de acuerdo. Entonces sí que vamos a ir proponiendo esta nueva idea que sería renovables sostenibles, en las que de alguna forma sí que vamos a ir recogiendo pues muchas de las ideas que se han ido esbozando aquí estos 2 días, ¿no? Sí que intentaríamos ver que las renovables de alguna forma tienen que beneficiar a la gente y tienen que tener un mínimo impacto ambiental, ¿no? Lo de beneficiar a la gente creemos que es algo esencial, ¿no? Sí que podemos hacer que la palanca de las renovables de alguna forma beneficie o sea clave tanto para solucionar el cambio climático, que no queda más remedio, en esta emergencia climática en la que estamos todos, pero también sobre todo para que los primeros beneficiarios sea la población, ¿no? Entonces, sí que vamos a intentar responder a 2 preguntas. Renovables aquí sí, que es muchos de los temas de los que se estaban hablando estos 2 días. De alguna forma buscar las mejores localizaciones donde se podrían poner estas energías, pero también cómo tomar una serie de decisiones para poner estas renovables, ¿no? Entonces, aquí sí que la participación, lo que se llamaría democracia energética, en Francia se está hablando mucho de esto, cosa que aquí no se está hablando en absoluto, ¿no? De alguna forma son decisiones que llegan de arriba abajo y de alguna forma no hay ningún tipo de participación de la sociedad, ¿no? Vamos a hablar, estos van a ser los grandes temas, ¿no? Primero describiremos un poquito lo que es Aliente. Bueno, todos lo tenéis ya claro. Carlos, has dejado compartida la pantalla y nuestros telespectadores online no pueden ver la presentación de Fernando. Es un... Adelante, adelante. Es que veo que Fernando ya entra en materia a fondo y todavía está... Sí, ahora. Bueno, muchas gracias. Adelante. Bueno, vamos a hablar de estos 4 grandes temas. No os habéis perdido mucho hasta ahora en las imágenes. Primero describiremos lo que es Aliente, que lo sabéis todos. Luego hablaremos un poquito de los objetivos de sostenibilidad. Intentaremos ver renovables aquí sí, que es decir, dónde podríamos localizar estas energías renovables, con lo cual describiremos un informe que hicimos desde Aliente, inspirado por Luis Bolonio, en el que de alguna forma quitábamos todas las zonas, primero de interés ambiental, con la mejor información disponible, y segundo, intentando localizarlos en las zonas más degradadas, ¿no? Y renovables así sí, que es lo que intentaríamos responder todos los temas de la democracia energética que estamos hablando, ¿no? Bueno, Aliente ya sabéis lo que es, de alguna forma esto es un montón de asociaciones que de alguna forma sí que están a favor de las renovables distribuidas, el ahorro energético, eficiencia energética, autoconsumo. Tiene una serie de kits de ayuda a municipios, comarcas. Ahora hemos hecho una carta al presidente del Gobierno y a los presidentes de las diferentes comunidades autónomas también para de alguna forma concienciar en este tema, y de alguna forma sí que sería la principal asociación que ha cambiado la percepción de las renovables del país, ¿no? Aparte del discurso del amigo Sorogoyen el otro día en Los Goya, ¿no? Esta fue quizás el momento más masivo de Aliente, ¿no? La manifestación el 16 de octubre de 2021 organizada por el amigo Luis Bolonio, ¿no? Bueno, son fotos espectaculares, pero de alguna forma sí que están recogiendo que ha habido un gran malestar en España con todo el desarrollo de las renovables, lo cual quiere decir que algo se está haciendo mal en todo este proceso, ¿no? Bueno, el Observatorio de Sostenibilidad somos un pequeñito think tank que estamos trabajando desde el año 2005 en sostenibilidad como observatorio. Tenemos algunos informes muy divertidos como la recuperación de las centrales hidroeléctricas. Sabéis que
Franco las dio durante 75 años para que a los 75 años se recuperaran por parte de la sociedad, ¿no? Estos 75 años se están cumpliendo y todavía no se están recuperando, ¿no? Este gobierno tampoco está haciendo lo que debería, ¿no? Publicamos también los Big Polluters, las empresas más contaminantes, los tejados solares en Madrid, el informe 1 millón de tejados solares. Esto lo estamos sacando prácticamente desde el año 2016, viendo lo que estaba pasando en otros sitios, por ejemplo, en California, en Australia, en Alemania, en el Reino Unido. Es decir, no hace falta ser un genio para ver que en todo el mundo, en todas las zonas mediterráneas, con un clima parecido al nuestro, se estaban instalando, pues de alguna forma, pues eso, los tejados solares, cosa que aquí no hemos visto hasta el año pasado, hasta el año 2022, que es cuando se ha producido esto, ¿no? Esto es muy curioso porque estamos viendo que hoy, por ejemplo, ya se está diciendo que el 5% de la demanda energética está disminuyendo gracias a todo el tema del autoconsumo. Esto es algo muy importante porque nosotros estamos preocupados por imponer un montón de energías renovables, nadie sabe dónde, y estamos viendo con unos procedimientos bastante deficientes. Sin embargo, tenemos todos los tejados sin poner estas placas solares, con lo cual no haría falta hacer estos impactos ambientales que estamos viendo, ¿no? Bueno, intentamos hacer los mejores datos disponibles con un comité científico, etcétera, ¿no? Y trabajamos mucho con ESRI, que sabéis que hace mapas como muy interesantes, ¿no? Estos son algunos informes que hemos hecho. Vale, primeras páginas en algunos sitios. Vale, esto es un informe de cómo ha aumentado la temperatura en muchos municipios de España, es decir, estamos en una situación de emergencia climática, nos creemos, por supuesto, el aumento de las temperaturas, pero claro, tenemos que ver cómo solucionamos esto, ¿no? Este año va a ser especialmente grave, esta primera página también la conseguimos, ¿no? Bueno, renovables aquí sí, este va a ser el informe que hemos realizado estos últimos meses con Aliente, de acuerdo, Aliente lo financió este informe, y lo que hemos intentado es recoger ¿sabes? O saber cómo se puede reflejar de alguna forma cuáles serían las mejores situaciones para instalar estas renovables, ¿no? Porque estamos viendo que si se hacen en contra de la gente, lo que está suponiendo es una ralentización de la implantación de las energías renovables, cosa que necesitamos todos, y la judicialización en la implantación de las renovables, ¿no? Estamos viendo aquí en Extremadura que ha habido ahora un caso concreto del orden de 500 hectáreas que se están pensando en quitar en una zona determinada por los impactos que está ocasionando, ¿no? Pero también está habiendo una serie de... estamos viendo que la anterior ola de renovables, ahora mismo hoy salía un artículo de cómo está... fondos americanos están pidiendo al gobierno español, al Estado español, pues eso, una serie de pagos, etcétera, porque se han hecho mal estos temas, ¿no? Entonces, de alguna forma, al ir más rápido, lo único que quiere decir es que muchas veces al final se va a ralentizar, ¿no? Vale, entonces Aliente encargó este estudio y hemos intentado localizar y estimar el potencial fotovoltaico de esta actividad industrial en zonas con menor impacto ecológico y ambiental. De acuerdo con las eólicas se podría hacer algo similar y sobre todo habría que quitar y eliminar las zonas en las que tiene mayor impacto, ¿no? Vale, entonces sí que limitamos una serie de zonas de red natura, zonas importantes para las aves, zonas importantes para los mamíferos, reservas de la biosfera y también, por supuesto, todas las zonas agrarias, forestales y húmedas, ¿no? Entonces nos quedamos sobre todo con las zonas ya antropizadas, zonas artificiales y, bueno, esto, claro, eso es una primera estimación a escala de todo el Estado español que habría que matizar mucho más a escala de comarca, de municipio, etcétera, pues con los expertos y la gente que hay como en un sitio como este, ¿no? Sí que nos han considerado otros impactos, por ejemplo, todas las líneas de evacuación que estarían llevando estas instalaciones, las instalaciones auxiliares, transformadores que deberían ser analizados a escala de proyecto y, por supuesto, no era posible hacerlo a escala total, ¿no? Y en el caso de tejados, azoteas, habría también que eliminar superficies de cascos históricos protegidos, zonas de interés de valor patrimonial, etcétera, ¿no? Y, por supuesto, también habrá que incluir el tema de tema de participación pública en cada una de estas zonas, ¿vale? En el caso de los tejados solares sí que, bueno, hay varias estimaciones a escala de todo el país. Una es la que hizo CIEMAT Idealista, que se modelizaba a escala de edificio cuál era el potencial solar y se veía que era algo absolutamente enorme, ¿no? Vale, este es el mapa de las zonas de interés importantes para la conservación de las aves. Vale, las zonas importantes para los mamíferos, las zonas protegidas y red natura, que sabemos que tienen muchas deficiencias. Por ejemplo, sabemos que Galicia no tiene prácticamente nada de superficie protegida en red natura, ¿vale? Reservas de la biosfera, ¿vale? Entonces, con esto hemos obtenido una serie de resultados, ¿vale? En donde se determinarían que al menos hay 300.000 hectáreas antropizadas, ¿de acuerdo? 300.000 hectáreas con muy escaso valor ecológico, donde se podrán instalar 181 gigavatios que producirían más de 272.000 gigavatios hora año, ¿de acuerdo? Sin que exista ninguno o un mínimo impacto ambiental,
¿vale? Entonces, estos datos están ahí, se pueden consultar. La página Alientes lo puso a disposición de toda la población española. Y, bueno, esto es matizable, se pueden cambiar algún ratio, etcétera, pero de alguna forma es que son datos absolutamente válidos, son evidencias y es que es totalmente factible hacerlo aquí. ¿Por qué no se ha hecho hasta ahora aquí? ¿Se ha preferido pues, otros métodos o otras instalaciones? Únicamente pues, porque era mucho más barato pues, instalarlo en zonas agrarias, en zonas forestales o, como se ha visto hasta ahora, en cualquier sitio, ¿no? Da igual que fueran áreas protegidas, etcétera, ¿no? Entonces sí que estamos viendo, por ejemplo, que habrían tejados de viviendas, almacenes, naves industriales, colegios, polideportivos, equipamientos, un montón de espacio donde se podría poner. Estamos viendo también los parkings, por ejemplo, ¿no? Además de vertederos, escombreras, minas abandonadas, zonas aledañas a infraestructuras de autovías, autopistas, vías férreas. Hay zonas, es cierto que hay zonas de minas, por ejemplo, que son muy interesantes pues, para el oso, para una serie de especies, o, ¿sabes?, o escombreras, etcétera, o vertederos incluso, pero sí que habría que analizarlo luego a escala de proyecto, ¿no? Aparte estarían todas las fachadas de edificios, que también podrían ser zonas como muy útiles para esta captación de fotovoltaica sin que exista este impacto ambiental, ¿vale? Estos serían los porcentajes del conjunto de España analizados en este proyecto y vemos eso, la importancia de los tejados y todas las zonas ya antropizados. La zona de invernaderos, por ejemplo, de Almería también sería muy interesante porque hay del orden de 40.000 hectáreas donde se podría utilizarse. Aquí nos han añadido, por ejemplo, todas las superficies del Ministerio de Defensa, que sabéis que tiene una parte importante del territorio, y donde también se podrían instalar estas placas fotovoltaicas. La verdad es que hay en unas zonas que también son muy interesantes, aunque sean campos de tiro, que son interesantes ecológicamente, ¿no? Por ejemplo, Bárdenas, ¿no? El campo de tiro Bárdenas, ¿no? Pero sí que habría terrenos, o sea, sobra territorio en España muy degradado para instalar estas placas sin tener que hacerlo en sitios de interés, ¿no? Vale, estos serían los grandes ratios, ¿vale? Estos serían los datos de Extremadura. En Extremadura estamos viendo, pues también habría una parte, por ejemplo, superficie de tejados, pero también zonas de minerías, red viaria, ¿sabes?, canales, vertederos, escombreras, donde se podría instalar estas fotovoltaicas. Sin embargo, no se están instalando estos territorios, sino que están instalándose en otras zonas agrarias y zonas con elevado valor paisajístico, ¿no? Vale, esto sería el caso, por ejemplo, de Cataluña. Vale, esto sería el conjunto de España, ¿vale? Entonces sí que veríamos aquí todas las zonas que se habrían eliminado por tener estos intereses ambientales, ¿no? De acuerdo. Esto sería, por ejemplo, el caso de Extremadura también. Bueno, toda esta información la tenéis, se puede consultar, se puede analizar y se podría hacer un informe mucho más preciso y mucho más adecuado en cada uno de estos sitios, pues con gente como vosotros que tenéis una información como mucho más detallada. ¿De acuerdo? Vertederos y escombreras, vamos a poner aquí unos cuantos ejemplos donde se podrían instalar estas instalaciones con mínimo impacto, ¿vale? Esto sería un gran vertedero, por ejemplo, que existe en Cataluña. ¿Vale? Explotaciones mineras que han cesado, que se podría también pensar cómo situarlas. Estos son vertederos, esto es una mina de Endesa allí en Huelva, pero bueno, esto es lo que está haciendo, por ejemplo, China en muchas de sus minas abandonadas, en muchas zonas. Entonces, esto es más caro, por ejemplo, poner aquí las placas solares que ponerlas, como habíamos visto, en zonas agrarias, que es lo que estamos viendo, ¿no? Pero bueno, esto tiene muchísimo menor impacto ambiental, ¿no? Vale, en temas de infraestructuras, por ejemplo, hay varios proyectos respecto, por ejemplo, a la autovía, por ejemplo, la autopista del Mediterráneo, que se podrían poner pues, en edificios de mantenimiento, áreas de servicio, paradas de camiones, espacios abiertos, cubiertas sobre estacionamiento, es decir, sobrarían terrenos para poner toda esta, ¿vale?, para poner estas placas fotovoltaicas, ¿vale? Esto es un proyecto que se está pensando para hacer en el Canal de Navarra, por ejemplo. Estos son invernaderos. ¿Vale? Estas estimaciones son parecidas a las que... Esto es el ejemplo, por ejemplo, de Cataluña. Entonces, en Cataluña las estimaciones nuestras eran 25.000 hectáreas, ¿vale? Y las estimaciones, por ejemplo, de CIEMAT hablaba de algo menos en hectáreas, pero las producciones eran más o menos similares, ¿no? Es decir, en Cataluña solo se hablaba, por ejemplo, que podía haber del orden de 1,3 millones de tejados solares y entonces, o sea, el objetivo ahora mismo en España habría del orden de 200.000, es decir, que sería muy sencillo el llegar al primer millón de tejados solares y de alguna forma no necesitar todos estos proyectos que estamos viendo. Vale. La Unión Europea sí que ha hablado también, hay un proyecto que se llama Go to Areas, ¿de acuerdo?, que está intentando dar prioridad a superficies artificiales construidas, zonas de aparcamiento, vertederos, zonas industriales, minas, masas de agua continentales artificiales y zonas de tratamiento de aguas residuales, es decir, esto es lo que está proponiendo la Unión Europea. Entonces, no sabemos por qué aquí se está haciendo otra política absolutamente diferente, ¿no? Vale.
exclusión de lugares Red Natura, parques, reservas naturales, rutas migratorias de ave, así como todas las zonas también que pueden ser conexión entre las zonas de Red Natura, ¿no? Sabemos, como en la anterior presentación se ha hablado de cómo puede haber conexiones entre las distintas zonas de Red Natura, lo que llamaríamos conectores ecológicos, etcétera, que de alguna forma habría que también evitarlos en la implantación que se está haciendo, ¿no? Entonces, sí que se hablaría de ver qué herramientas y conjuntos de datos adecuados para identificar las zonas en las que estas centrales de energía renovable no tendrían un impacto ambiental significativo, ¿de acuerdo? Entonces, parece que las herramientas son evidentes y habría que utilizarlo, ¿no? Vale, entonces esto sería, por ejemplo, sabéis que hoy se acaba de aprobar el Gobierno ha propuesto una ley de comunidades energéticas para aumentar las comunidades energéticas que habría en España. Habría del orden de 80 o 100 comunidades energéticas, algunas más, dependiendo de quién lo dice. El propio IDAE está hablando de 70. Entonces, mirar, por ejemplo, los proyectos de macro renovables en Aragón y las comunidades energéticas que habría ahora mismo en Aragón, o sea, lo cual es algo absolutamente penoso, ¿no? Parece que es mucho más fácil hacer un gran proyecto de renovables que hacer una comunidad energética que sabe que es poner de acuerdo a unos cuantos vecinos, ¿no? Entonces, en este aspecto sí que se consideraría imprescindible una moratoria en el actual proceso que se está haciendo, ¿vale? Y una reconsideración de las ya existentes para situarlas en zonas sin el impacto ambiental como las aquí descritas, ¿vale? Esto también nos lleva a la idea de territorios sacrificados. Entonces sí que estamos viendo que hay una serie de comunidades autónomas, por ejemplo, en temas de fotovoltaica, esto es datos del 2022. Entonces estamos viendo, por ejemplo, Extremadura, pues que no solo es la que más fotovoltaica tendría, ¿de acuerdo?, sino que habría presentado un cambio desde 2018 de un 800%. Es decir, ¿por qué se tienen que instalar todas las renovables o toda la fotovoltaica en Extremadura y no se puede instalar en otros territorios? De alguna forma estamos viendo, por ejemplo, el caso de Madrid o el caso de País Vasco, por ejemplo, o Galicia o Cantabria, que es que prácticamente es que no hay absolutamente nada, ¿no? Esto en la eólica sería algo parecido, de acuerdo, eólica Extremadura aquí no tendría, pero sí, por ejemplo, en Castilla y León es donde se está instalando todo y, por ejemplo, nadie pensaría en poner en la cuerda larga en Madrid, pues, molinos eólicos. Sin embargo, en Galicia se puede coger una zona absolutamente, o en Cantabria o en Valles Pasivos, en muchos sitios, sin que haya ese tipo de pudor en instalar estas renovables, ¿no? Vale, este sería el primer mapa que se ha hecho de energía eólica por término municipal instalada. Entonces vemos cómo se está concentrando una serie de territorios. Vale, esto sería el viento que habría en España, ¿no? Entonces sí que vemos que hay muchas zonas en las que habría viento donde no se habría instalado y al revés. ¿De acuerdo? Entonces estamos viendo que al final y al cabo van a ser decisiones. Gracias. Decisiones que van a ser políticas y no son decisiones basadas en la ciencia, ¿no? Esto sería la energía fotovoltaica. Estamos viendo que los proyectos, por ejemplo, de fotovoltaica en algunos municipios, en Carmona, por ejemplo, se hablaba que el 60% del territorio del municipio lleva a estar ocupado por fotovoltaicas. Es decir, que esto no se está haciendo de una forma más o menos homogénea ni se está haciendo de una forma científica, ¿no? Sino de una forma, pues, es algo absolutamente, pues, especulativo, muy rápido, etcétera, ¿no? Bueno, por comunidades autónomas sí que estamos viendo que hay comunidades autónomas que serían absolutamente importadoras de energía y otras, por ejemplo, Extremadura, Castilla-La Mancha, Aragón, que serían totalmente exportadoras de energía, ¿no? ¿Vale? En porcentaje de energías renovables, no renovables, también estamos viendo que hay comunidades autónomas, por ejemplo, el País Vasco, que no ha instalado absolutamente nada de renovables en su territorio, ¿vale? Esto es muy interesante porque estamos viendo solo con fotovoltaica instalada en tejados, estamos viendo entre el año 2022, que son los últimos datos que hay, se habrían instalado del orden de 2,5 gigavatios, ¿de acuerdo?, en solo un año, en el año 2022. De seguir esta tendencia actual, que en 2023 se está cumpliendo y, bueno, se vería que en el año 2026 ya estaría cubierto todo el escenario del objetivo de penetración del año 2030, ¿de acuerdo? Es decir, solo con los tejados ya podríamos llegar a los objetivos que está estableciendo el PNIEC, ¿vale? Bueno, renovables así sí, ¿de acuerdo? Esto de alguna forma estaríamos hablando de dónde ponerlas y entonces aquí sí que entraríamos en lo que sería cuáles son los sistemas que habría que pensar, pues, para que hubiera participación o energías renovables ciudadanas o democracia participativa en las renovables, ¿no? Entonces, de alguna forma sí que tendríamos que ver que estas políticas públicas energéticas
tanto a nivel local como nacional, tuvieran un porcentaje a escala en los ciudadanos, ¿de acuerdo? Si estamos viendo que si tú pones placas fotovoltaicas en tu tejado o tienes una comunidad energética cerca, tú vas a poder ahorrar pues, del orden 30-40%, dependiendo de las placas que puedas tener, pero de alguna forma sí que vas a hacer que estas energías estén en manos de los ciudadanos. Es decir, estamos hablando ya de un tema muy serio, que es que de alguna forma los ciudadanos sean los beneficiados directamente. Entonces, hasta ahora se ha estado todo esto ralentizando de una forma muy importante, pero que ya es hora que de alguna forma los ciudadanos den un paso al frente y de alguna forma asuman que las renovables son para ellos y entonces habría que ver cómo se puede participar o que las comunidades energéticas son uno de los principales ejes de las políticas públicas, ¿no? Entonces sí que habría que adaptar el marco legislativo a estas especificidades de energía ciudadana, cosa que no se ha hecho hasta ahora, y sí que se podría hacer un manifiesto de apoyo por el colectivo por la energía ciudadana, ¿no? Entonces sí que estamos viendo que la transición energética sería una enorme oportunidad para transformar el modelo energético, ¿de acuerdo? No solo que no impacta sobre las aves o sobre el territorio, sino que de alguna forma beneficie a la población, ¿no? ¿De acuerdo? Pymes, etcétera, ¿no? Entonces la participación ciudadana podemos ver que en vez de ser un problema como está siendo hasta ahora, de mucha judicialización, etcétera, es una condición de éxito para la transición energética, ¿no? Vale, esto está funcionando en otros países, hay muchos ejemplos. En Alemania, por ejemplo, hay parques eólicos que son de la gente, en Dinamarca, etcétera. Entonces sí que se puede intentar hacer, ¿sabes?, con determinados estudios, etcétera, de una forma que las renovables recaigan en los ciudadanos, ¿vale? Bueno, voy a ir acabando ya, pero sí que habría que ver cómo marcar un porcentaje de estas energías renovables para que esto llegue directamente a la gente, ¿no? Bueno, y como conclusiones y recomendaciones, sí que hablamos del planeta o lo que estamos hablando hasta ahora de cómo beneficiar o cómo no perjudicar a las aves, al territorio, al paisaje, etcétera, y luego a la población, ¿no? Entonces, aquí sí que hablaríamos de una propuesta de moratoria, no seguir en el ritmo actual, que es que no tiene ningún sentido esta carrera ahora mismo hacia ninguna parte, ¿no? Una relocalización de parques que tiene este elevado impacto, esto sería un tema importante, y una propuesta de análisis detallado de zonas antropizadas para instalar estas zonas fotovoltaicas con mínimo impacto ambiental. En vez de decir que las promotoras pues, puedan decir dónde quieren instalarlo, sino directamente decir dónde se pueden instalar, ¿no? Y la propuesta del plan de 1 millón de tejados solares, que es algo que se tenía que haber hecho ya hace muchos años y cuanto antes se haga vamos a ver que es que no van a ser necesarios estos otros tipos de parques, ¿no? Vale, este sería el tema del 1 millón de tejados solares. Y sí que a partir de aquí sí que se podría hacer un pequeño manifiesto, ¿no?, de pedir en las elecciones legislativas, el 29 de mayo, en el debate público, en las asambleas de cada comunidad autónoma y en cada territorio, cómo tendría que ser esta implantación de renovables, ¿no? Entonces, bueno, aquí 5 puntos para acabar ya finalmente. Primero, seguir el dinero, ¿no? Entonces, que se beneficien los ciudadanos y las pymes como primer eje, ¿de acuerdo? Priorizar tejados, comunidades energéticas. ¿Vale? Segundo, que tengan un mínimo impacto, lo que hablamos de las zonas antropizadas, todas las zonas artificiales, etcétera, ambiental, paisajístico. Tercero, intentar que no aumente la desigualdad. No podemos saber que haya municipios que el 60 o el 70% de su territorio estén ocupados por fotovoltaica y otros estén absolutamente sin nada. Entonces, dar una forma que no haya una desigualdad cada vez mayor, o sea, que las renovables no valgan para aumentar esta desigualdad. Que hay una participación real, ¿vale? De acuerdo, que decían los ciudadanos, que exista esta participación y que no exista esta especulación masiva. Estamos viendo que hay parques que se están comprando y vendiendo sobre el punto de enganche pues varias veces antes de que se empiecen las obras, ¿no? Entonces, de alguna forma sí que habría que ver cómo se puede evitar esta especulación masiva, ¿no? Y finalmente, y el punto 6, sí que tendríamos que hablar de todas las renovables dentro de un marco de decrecimiento. Esto nuestro amigo Turiel nos ayudaría. Pero sí de alguna forma decir, pues eso, no va a haber materiales para toda para poner tantas renovables como están pensando y sí que pensar en un marco de crecimiento, un marco de eficiencia, un marco de sobriedad energética como están pensando otros países, ¿no? Entonces, bueno, el futuro estaría sin escribir y, bueno, esta es una oportunidad fenomenal para empezar a escribirlo de una forma más sostenible. Bueno, muchas gracias desde Aliento. Bien, Fernando, muchas gracias, ha sido muy interesante. Yo me quedo, bueno, con un par de cosillas que has dicho. Desde luego, otro enfoque es posible, esas 300.000 hectáreas enfocadas desde otro punto de vista diferente del que ahora se está empleando. Esas menciones a posibles moratorias, que también tenemos una pregunta que luego os haremos sobre el tema de moratorias. O sea, vamos a repensar lo que se está haciendo, vamos a parar y a empezar de nuevo de otra forma, ¿no? Y ahora, bueno, pues vamos a iniciar un pequeño debate que yo lo haría
Carlos, tú también, desde allí. Yo lo haría con la pregunta, ¿tenemos tiempo? ¿Tenemos tiempo para ello? Si queréis, vais tomando la palabra y nos comentáis cuál es vuestra visión. No sé si se oye. ¿Se oye? Sí. Si tenemos tiempo para hacer toda esta planificación, ¿no? Y intentar reconducir todo lo que hasta ahora parece que no se está haciendo del todo bien. Yo creo que es muy importante recordar, lo primero, es que el primer borrador del PNIEC es de febrero de 2019. Han pasado más de 4 años. Es decir, y entiendo que el primer borrador del PNIEC no se hizo en una tarde, que llevaría un tiempo el Ministerio haciendo ese trabajo. Es decir, hemos perdido la obligatoriedad de hacer un PNIEC por el Reglamento Europeo es de 2018. O sea, mínimo hemos perdido ya 5 años para hacer este trabajo. En esos 5 años nos habría dado tiempo de sobra para hacer esto bastante mejor. Si estamos a tiempo, hay que empezar en algún momento. El problema es que parece que no hay una voluntad de empezar esto. No hay ninguna voluntad, aparentemente, por parte de quien la tiene que tener, de empezar a ordenar, de empezar a planificar, de empezar a priorizar unas cosas sobre otras. ¿Tenemos tiempo? Claro, sí. Es que no tenemos otra, no tenemos más remedio, desde luego. Y cuanto antes empecemos, antes lo conseguiremos. Sí, ¿se oye? Yo creo que era Napoleón el que decía, vísteme despacio que tengo prisa, ¿no? Es algo así. Entonces, lo que se está viendo es que si seguimos con este ritmo actual, estamos viendo que es que se va a judicializar todo. Estamos viendo que hay una planta aquí cerca de 500 hectáreas en las que se ha impugnado y que de alguna forma es posible que haya que levantar las 500 hectáreas. Es decir, vamos a hacer las cosas bien, despacio. Si lo pensamos bien y lo planificamos bien, se va a poder hacer mucho más rápido. Si lo seguimos haciendo de esta forma desordenada, es que al final se va a judicializar y es que vamos a ver multas, va a haber fondos inversores que no van a hacer las plantas, vamos a ver impactos irreversibles en la naturaleza, vamos a ver gente muy enfadada como ya está en las calles. Entonces es que no tiene ningún sentido seguir el ritmo actual y la línea actual. Vamos, es que vamos hacia la catástrofe. Vamos. Muy bien, Fernando. Carlos, ¿qué nos comentas al respecto? Dale al sonido, que no te oímos. Evidentemente llegamos tarde porque muchas instalaciones ya hemos visto el proceso en el que están avanzadas, instaladas, los procedimientos, el tráfico de expedientes es abrumador para las administraciones, pero abrumador también para cualquier entidad, para la sociedad en general, para poder responder. Pienso que la moratoria sería una herramienta formidable para hacer una pausa. Creo que los objetivos de producción de renovables van, pues en cuanto a producción energética, van muy bien, muy altos, con lo cual establecer una moratoria debería ser posible, pero tiene que haber una voluntad política. Esa moratoria es la que permitiría reordenar un poco toda esa situación en la que estamos padeciendo y empezar a reorganizar todo y obtener unos resultados favorables. Pero el tiempo pienso que debería venir a través de una moratoria que dé ese margen de maniobra. Y mientras eso no se produzca, pues creo que vamos tarde porque es un proceso imparable, de no ser con una herramienta así. Sí, perdona, una idea, un segundo solo. Sí. Si vemos el total de la producción energética de España, estamos viendo que está incrementándose de una forma importante. Sin embargo, lo que es el consumo de España de energía está bajando. Es decir, ahora tenemos un 5% menos, por ejemplo, que el año pasado, ¿no? Es decir, estamos produciendo mucha más energía de la que necesitamos porque la estamos exportando y porque es que no somos capaces no estamos electrificando nuestra economía al ritmo que sería necesario con esta cantidad de energía que estamos produciendo. Es decir, no existen coches eléctricos, no existe transporte eléctrico de camiones, seguimos quemando muchos combustibles fósiles. Es decir,
ahora mismo no tiene sentido toda esta producción de energía que estamos realizando, sobre todo con fotovoltaica y eólica, porque la estamos exportando afuera, ¿no? Y sin embargo tampoco tenemos la solución que sería todo el gas que estamos consumiendo por las noches, ¿no? No tenemos, por ejemplo, centrales eléctricas termosolares que de alguna forma sí que permitirían a través de renovables el producir esta energía solar por la noche. Porque, Fernando, eso es algo que no se ha hablado aquí. Parece que la transición del modelo es solo producir, pero también hay que cambiar la forma de consumir esa energía, ¿no? Que a lo mejor hay que transformar mucha de nuestro tejido productivo para que empiece a utilizar electricidad renovable en vez de combustibles fósiles, etcétera. Eso es otro aspecto y también algo que se ha hablado aquí, que se ha hablado a lo largo de todo el Congreso, la desaceleración del consumo, ¿no? El trabajar en ese ámbito. Pero bueno, nosotros estamos hoy hablando o centrándonos en los espacios protegidos y todo esto. Y aquí hay una pregunta que tiene que ver con la evaluación ambiental. María nos pregunta que se está realizando la evaluación de impacto ambiental a pesar de la presunción de interés jurídico superior de los proyectos de energía renovable que hace el Reglamento de la Unión Europea de aceleración de renovables. Parece como la pregunta sugiere que la Unión Europea está pidiendo que se acelere en la evaluación o que incluso se... Bueno, no lo está pidiendo, aprueba un reglamento que obliga a ello. O sea, no es que lo esté pidiendo. O sea, ya, ahora mismo todas las renovables ya hay una presunción de interés público superior, lo cual es abrir una vía muy oscura, es decir, es un caso extremo, pero podríamos llegar al caso de un parque eólico o una planta fotovoltaica dentro de Red Natura con afección a especie en peligro de extinción y que por esta presunción pueda ser aprobado, incluso con una vía negativa, ¿no? Es un caso extremo, pero esa puerta la ha abierto la Unión Europea desde diciembre. Esa es la situación. Y hay un montón de proyectos ahora mismo que no sabemos cuántos proyectos se están tramitando sin que nos estemos enterando ahora mismo. Yo ayer no pude estar, pero durante la mañana se ha hablado mucho de lo que nos cuesta a la ciudadanía informarnos y participar de todo el proceso de evaluación de impacto ambiental. Ahora ni siquiera podemos y ni siquiera sabemos. Tenemos que revisar el BOE. Alguien hablaba, ¿no?, de si desayunamos con el BOE, pues casi nadie desayunamos con el BOE, pero vamos a pasar de el que desayune con el BOE, de encontrarse los pedidos de información pública, a encontrarse con proyectos aprobados, ¿no?, a través de esta normativa de aceleración de renovables de la que hablábamos. Esa es la situación, ¿no? Carlos decía, bueno, joder, que lo he dicho yo al final de mi intervención, tenemos ya un montón de potencia aprobada, ¿no?, mucho más de los objetivos que teníamos a 2030. Y quizás sea el momento para esa moratoria, ¿no?, que algunos llevamos pidiendo 4 años, que nos han dicho de todo por pedir esa moratoria, quizás sea un momento oportuno, pero fijaos cuál es la reacción de la Administración, tanto autonómica como estatal como europea, es vamos a ir más rápido y vamos a eliminar encima la participación pública, la evaluación de impacto ambiental, que si de manera ordinaria está fallando, imaginaos si los técnicos tienen que decidir en 10 días, pues es imposible que esto salga bien. Por eso os preguntaba si tanta prisa tenemos, ¿no?, que parece que la cosa se está acelerando, cuando hoy aquí hemos visto que ya se está metiendo la pata. Si la pregunta sería ¿por qué tenemos tanta prisa, ¿no?, o por qué alguien tiene tanta prisa, ¿no?, cuando no parece que esté muy justificado. Eso tendrán que explicar por qué. Da la sensación de que estamos aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid y eliminar, porque claro, el reglamento le pega una patada a las 3 directivas de protección medioambiental, o sea, lo más avanzado en el mundo de protección medioambiental. En un día reunidos todos los ministros de energía de la Unión Europea, prácticamente se lo cargan o le dan un golpe muy grave, ¿no? Directiva Aves, Directiva Hábitat y Directiva Marco de Agua. El reglamento ataca directamente estas 3 directivas, ¿no? Bueno, aquí la Red Natura se mantiene al margen de momento. Te digo lo que el reglamento permite. Ya, pero bueno, quiero decir, la aplicación... Estamos hablando que esto es de diciembre, aprobado el 22 de diciembre. Aquí en España parece que la Red Natura se quiere garantizar de momento, por eso hacía tanto hincapié en ese consenso que hemos visto en vuestras presentaciones de que la Red Natura, ojo, porque no está bien designada tampoco, o sea, tampoco protege todo
Eso es un problema histórico, o sea, desde que se diseñó, especialmente, por ejemplo, con las aves esteparias. Yo hablo de ello porque me he dedicado a ello toda la vida. Yo me acuerdo un informe que hice, me acuerdo tratando con Juan Carlos Atienza, ¿no?, que hoy iba a estar aquí, no ha podido estar. Le hicimos un informe ya en 2006, fíjate, ha llovido, para la provincia de Guadalajara, haciendo una propuesta, porque en ese momento además había una amenaza de denuncia, ¿no?, al Estado español por insuficiencia de cobertura de cepas. En Castilla-La Mancha en concreto hicimos una propuesta ahí de mejorar. Fíjate, venimos desde 2006 diciendo, oye, que hay determinados taxones, hay determinados valores que no están bien cubiertos por la Red Natura 2000. Y no hemos avanzado nada. Claro, ahora nos encontramos con este papelón, ¿no?, con este problema. Tenemos aquí otra pregunta que hace referencia a algo que quizá Carlos, que está más inmerso en los temas eólicos, Elder nos comenta: ¿tendría sentido una moratoria de parques eólicos para evitar nuevas instalaciones hasta que se agote la opción de repotenciar los existentes? ¿Qué opinas de la repotenciación? Eso es algo que se ha hablado en este congreso también y que bueno, nos gustaría conocer vuestra opinión. Eso es lo que han intentado en Arribes y bueno, parece que el parque eólico no se va a hacer y están ahora solo con la presa que ya es existente y la instalación fotovoltaica. ¿Tendría sentido una moratoria para evitar estas instalaciones? Yo pienso que la moratoria es que la necesitamos en todos los puestos. O sea, no podemos decir si para este o este otro, ¿no? Yo pienso que la moratoria es algo importantísimo para poder hacer una ordenación del territorio, para que la planificación que ha hecho el propio Ministerio, que ha marcado unas zonas de sensibilidad también ambiental extrema y tal, pues que al final, como no es vinculante, lo único que se arriesga al promotor es a que le salga la evaluación ambiental desfavorable, ¿no? Pero realmente, como no es un mapa vinculante, puede presentarlo, puede iniciar todo el procedimiento y a lo mejor en algún caso, en algún territorio, le sale bien. Con lo cual, la coordinación del Estado con todas las comunidades autónomas, porque al no tener competencias en los territorios, que eso es un tema importante, ¿no?, que no siempre el Estado tiene competencias, más bien casi nunca tiene competencias, y se tiene que coordinar con las comunidades autónomas, pues esa coordinación con las comunidades autónomas para desarrollar un mapa nacional vinculante, pues es necesario. Eso solo se puede conseguir con una moratoria, porque si no es imposible, ¿no? Y también esa vinculación entre las comunidades autónomas y el Estado pues es fundamental y desde un punto de vista también solidario, porque no todas las comunidades autónomas son iguales, no todas son susceptibles de desarrollar energía solar de la misma manera o energía eólica de la misma manera, y no todas tienen los mismos valores ambientales y las mismas necesidades energéticas, con lo cual pienso que se debería ver el desarrollo de todo este proceso desde trascendiendo las comunidades autónomas, es decir, un proyecto energético de todo el Estado, ¿no? Y mientras eso no se produzca, pues si cada comunidad autónoma tiene que desarrollar el suyo, pues al final iremos viendo pues barbaridades, como estamos viendo, y agresiones a la naturaleza, y asaltos a la naturaleza innecesarios, ¿no? Entonces, creo que va la ordenación del territorio de la mano de esa moratoria para que nos dé tiempo a conseguir hacer algo aceptable, ¿no? No lo que está pasando actualmente. Pero desde luego, yo por lo que sé, o por lo que veo, conozco, ya no parece que esté en la agenda de nadie esa moratoria. No. Muchas gracias, Carlos. De hecho, has contestado otra pregunta que estaba aquí, igual la estabas viendo, que era sobre
¿Qué opinábamos? Bueno, es una pregunta en general para todos, así que os la leo a vosotros. ¿Se está aplicando actualmente la zonificación elaborada por el Ministerio de Transición Energética? Y en caso de que sí, ¿de qué manera se tiene en cuenta? Carlos ya nos ha comentado que no es vinculante y que, por tanto, bueno, pues los promotores... Sí, hay un ejercicio muy divertido que se puede hacer. Aquí hay mucho experto en GIS, que sería cruzar la red Natura con las zonas que ya se han transformado, ¿no? Entonces, en eólica, por ejemplo, empezamos a hacerlo y hay un montón de planes, o sea, de molinos que están sobre zona de red Natura, ¿no? Entonces, esto se puede hacer igual con las placas, lo que habéis hecho vosotros, pero que es algo que, o sea, que es un ejercicio que, pero es que los molinos planteados, por ejemplo, en el Maestrazgo en Teruel, es que están aprobados este año pasado sobre zonas de red Natura. Entonces, es decir, ¿de qué estamos hablando? Y aprobados por el propio Ministerio. Es decir, o sea, el propio Ministerio está haciendo proyectos aprobados sobre su propia red Natura. O sea, no estamos hablando de otros criterios. Entonces, algo tan sencillo es que no sé cómo se permite o cómo se está haciendo, ¿no? Y este mapa se podría hacer, se podría publicar y, bueno, invito aquí a la gente de la sala, seguro que hay expertos aquí, que lo publiquen y lo compartiremos entre todos, ¿no? Sí, yo solo puntualizar, efectivamente no es vinculante, con lo cual no hay nada que aplicar si no es vinculante. Sí es verdad que está cometiendo contradicciones como la del Maestrazgo, por ejemplo, el Ministerio, porque no respeta su propia zonificación, pero yo recordar, porque nosotros no me ha dado tiempo a exponerlo, también hemos cruzado el área de distribución, por ejemplo, de Ana Ortega con su zonificación y es absolutamente mediocre, quiero decir, porque no coincide, obviamente, ¿no? Porque si no conoces yo, la conclusión del trabajo cuando me lo preguntan, digo, se nos ha olvidado una cosa, Marcelino. Si no sabemos dónde están los pájaros, es imposible que los podamos conservar. Es una cosa que suena muy ridícula, ¿no? Pero es que la realidad es que no sabemos dónde están los valores en muchos casos, ¿no? Eso lo dice la Estrategia de Biodiversidad de la Unión Europea 2030, o sea, no lo decimos solo nosotros, ¿no? No sabemos dónde están. ¿Cómo vas a hacer una zonificación si no sabes dónde están algunos o muchos de esos valores? Entonces yo creo que lo primero que habría que plantearse, y yo me voy a animar, si me permitís, a hacer una propuesta a los organizadores del Congreso, como una conclusión, si queréis, o como una propuesta, sobre todo, que lo hemos pedido muchas veces, ¿no? Pero bueno, yo no me canso de pedir. Y yo creo que lo primero que habría que pedir es una evaluación ambiental estratégica, al menos en torno a los nudos de conexión. Sabemos que los proyectos tienen que ir sí o sí en torno a los nudos de conexión, ¿no? Entonces, una evaluación ambiental, y eso no llevaría tanto tiempo. A nosotros no nos ha llevado tanto tiempo hacerlo en tabernas, quiero decir, con pocos medios, no somos el Ministerio ni las comunidades autónomas. Eso es fundamental. Sin eso, cualquier cosa que hagamos no sabemos qué va a pasar, ¿no? Y previsiblemente pues, las consecuencias van a ser muy negativas y muy innecesarias, lo ha dicho Carlos. Yo creo que lo más importante es que es innecesario esta agresión y todo este impacto, no es necesario. Muy bien, muchas gracias. La verdad es que el debate está siendo muy interesante y le vamos a dar pie al público a que también intervenga y nos haga alguna otra pregunta o consideración. Así que los que quieran intervenir, que levanten la mano y por riguroso orden se les van entregando el micrófono. Ir llevando la cuenta, no sé cuántas preguntas podremos admitir, pero os ruego que seáis breves para que pueda participar más gente. Sí. Adelante. Hola, buenas tardes. Primero, agradecer que alguien haga este tipo de eventos que nos ilustran tanto a la gente que tenemos de alguna manera inquietud, pero que no trabajamos en profundidad en las cosas. Así que mi agradecimiento por delante. Se han hablado de muchas cosas y todas muy interesantes, pero desde luego lo de la moratoria me parece esencial. Vamos a parar un poco y vamos a organizarnos, porque renovables sí, bien planificadas y luego un seguimiento y control, que eso no se hace casi nunca y habrá que estudiar las responsabilidades que se derivan de ese no seguimiento de las cosas. Ahí me parece un tema interesante a profundizar. Y luego una cosa muy sencilla, pero yo soy de cosas muy sencillas. Ayer se habló de que el 25% de la energía que producimos se malgasta, se desperdicia por ineficiencia. Hagámonoslo mirar esto, ¿eh? ¿Y quién es responsable? El 25%, es que es un cuarto de la producción. Entonces, otra cosa que quería también, que me ha inquietado sobremanera, es que está mal diseñada la red Natura de inicio. Con que ya no me voy a plantear
por ejemplo, los lugares de interés, me imagino que es una dinámica que va cambiando. Si de inicio lo hemos hecho mal y después no actualizamos, si no sabemos lo que tenemos que proteger, malo. Entonces yo creo que hay que hacer una ordenación ponderada de qué tenemos que reivindicar desde el activismo, desde el sector jurídico y desde todo. Entonces, pues muchísimas gracias, ánimo y hacia adelante. Muy bien, fantástico. Siguiente participación. Darle al otro micrófono acceso. No me digas que no funciona. No, allí. Perdona. Yo, aprovechando, hay estudios que dicen que podemos ahorrar el 67% de la energía que consumimos en Europa, y no el 25%, o sea, aún más. Hola. Quería comentar una cosa que habéis dicho hace nada y creo que no estoy de acuerdo, quizás sea por ignorancia, pero habéis dicho que ¿por qué tenemos tanta prisa? Que quizás no la tengamos, y tengo la impresión de que con todo el cereal de secano perdido este año en Extremadura y que con máximas de 27 grados el miércoles que viene en Sevilla sí que tenemos algo de prisa. Lo que pasa es que algo que a lo mejor no nos ha dado tiempo a plantearnos a nadie es, en tiempos de escasez de recursos hídricos, cómo gestionamos lo que es la construcción de una planta solar fotovoltaica, cómo lo compatibilizamos con seguir generando alimentos, con seguir viviendo. Y quería saber si tenéis alguna idea con respecto a eso y si pensáis que ganaría peso la idea de instalarlas cerca de núcleos urbanos, donde quizás podríamos aprovechar el agua que salga de la JEDAR para pues todas estas labores que requieren recursos hídricos en las labores de construcción de estas plantas renovables. Gracias. Bueno, quizás responder un segundo. El tema de la transparencia y la rendición de cuentas no es algo que está como muy instaurado en España, ¿no? Pero quizás en el tema de las energías renovables todavía menos. Publicamos un articulito hace poco que era como el Far West de las renovables, ¿no? Es decir, cuando se acerca una gran empresa a negociar con un ayuntamiento, este ayuntamiento no sabe lo que han negociado con el de al lado ni con el de más allá, ¿no? Entonces sí que faltaría ahí unos instrumentos absolutamente transparentes que hicieran cuánto es la negociación que está llegando estas empresas con estos ayuntamientos, ¿no? Una falta de procesos ahí de transparencia que es absolutamente clave y que habría que hacer, ¿no? También los contratos a 30 años, si son necesarios extensiones tan enormes, si se podría ser menos, si se podría recuperar por el municipio, etcétera. Entonces ahí los jurídicos y los abogados tendréis mucho que hacer en este aspecto, ¿no? Pero es algo que no se ha hecho en absoluto, ¿no? Y respecto al tema del agua y las renovables, la verdad es que las fotovoltaicas no exigen agua para instalar, sí que serían las termosolares. Entonces, las termosolares requieren menos territorio, pero sí requieren agua, y ahí Extremadura tiene unas cuantas, pero sí que de alguna forma sí que podrían producir por la noche, con lo cual se podría regular el conjunto de la producción, ¿no? Entonces, sí que es importante ver, por ejemplo, el tema de la soberanía alimentaria. Si tú estás poniendo muchas renovables, te estás cargando mucho suelo fértil, ¿no? Entonces, hay muchas zonas, por ejemplo, la Comunidad Valenciana, etcétera, que es importante el territorio que se está destruyendo, ¿no? Entonces, si pensamos en soberanía alimentaria, etcétera, cuanta menos territorio agrícola utilicemos, mejor, ya que se está utilizando mucho. Entonces, la idea tuya de las zonas al lado de las ciudades, antropizadas, etcétera, sería muy interesante. Sí, por preguntar a tu primera pregunta sobre la urgencia, casi nadie, afortunadamente, duda ya sobre la urgencia de actuar contra el cambio climático. Lo que se pone en cuestión es cómo, ¿no? Y si realmente va a ser eficaz. Hay muchos estudios que dicen que solo con renovables a gran escala no luchamos contra el cambio climático, o sea, no conseguimos los objetivos necesarios, y que hay un orden lógico, como hemos dicho yo creo ya varias veces. Reducción de consumo, utilización eficiente de la energía, que la energía esté lo más próxima, lo que es la producción, lo más próximo posible a los lugares de consumo, como tú dices, y después lo que hace falta para las grandes plantas, que nadie niega, o que si nadie, que igual puede ser alguna necesaria, que sea en base a esa ordenación y esa participación pública. Respecto al agua, una de las cosas que hay que tener en cuenta es que
toda esta gran potencia renovable, ¿no? Que, como he explicado yo, ya está por encima de los objetivos de 2030 que se pretende instalar, lo que nos están contando que está detrás es la producción de hidrógeno. No sé si lo habéis oído o lo ha oído. El hidrógeno, obviamente, su base de producción es el agua. La forma de conseguir hidrógeno es sacándola, haciendo hidrólisis del agua, lo cual requiere, por un lado, muchísima electricidad, porque es un proceso muy caro energéticamente, entonces gran parte de la potencia renovable, y eso ya es... Nosotros lo dijimos, a mí me han dicho varias veces que mentía, ¿no? Cuando decía gran parte de la potencia que quieren instalar aquí es para dar energía a otros territorios, que yo no entro si está bien o está mal, pero creo que merecemos saberlo y merecemos participar de esa decisión. Ya es público, ¿no? que realmente eso es así, lo está diciendo Pedro Sánchez, Ursula von der Leyen. Se ha decidido que España y la península ibérica sea un lugar de producción de energía para el resto o para otros territorios, me da igual cuáles. Y en concreto con el hidrógeno hay un gran proyecto ya, ¿no? de hidroducto entre Barcelona y Marsella, ¿no? el Barmar. Bueno, si esto es así, ¿de dónde vamos a sacar todo este agua? Todo eso está calculado. ¿Realmente tenemos agua en España con la situación que tenemos para esto? El problema es que esta transición es inviable y que se puede hacer de otra manera y que debemos hacerla de otra manera, porque si no nos vamos a encontrar con los topes que son inevitables, que son la realidad física en la que vivimos todos y que durante mucho tiempo con los combustibles fósiles parece que nos la saltábamos, ¿no? esta realidad, pero esa sigue estando ahí y nos vamos a dar de bruces con ella antes o después. La decisión que tenemos que tomar como sociedad es cómo hacemos ese parón que estar obligados a hacer. Si de manera desordenada y llevándonos por delante a los más vulnerables, que es lo que va a pasar, además de todo el valor medioambiental, o lo hacemos de manera ordenada y justa y equilibrada. A eso estamos a tiempo, ¿no? Por contestar a la primera pregunta. A eso sí estamos a tiempo, pero ya llegamos tarde. Sí, gracias. Vamos a ver. Lo de la moratoria para planificar, totalmente de acuerdo. Cualquier plan territorial, urbanístico tal, establece moratorias que se llaman suspensiones de licencias. Lo que pasa es que esto tiene un tiempo limitado. Quiero decir que hay que tener muy claro lo que se quiere planificar cuando se establece una moratoria, porque esto normalmente no pasa de los 2 años, y más en una situación de emergencia como la que estamos. Un tema. Y el otro tema que yo creo que se ha hablado relativamente poco es lo que podemos ahorrar. Porque, claro, por un lado está lo que podemos emitir, o sea, lo que podemos generar y lo que podemos ahorrar. Y aquí hay 3 o 4 cosas de enorme importancia. Esta mañana se hablaba de que el parque edificado de Portugal en un 70% es ineficiente. Aquí seguramente estamos por igual. Todas aquellas viviendas o industrias que tienen niveles de emisiones de CO2 que están en el D, en el E, en estos niveles, hay que rehacerlas. Y el objetivo ha de ser también 2050. Si no, podemos estar generando mucho y perdiendo mucho. Quien dice esto dice el transporte. Hemos de transportar tanto como lo hemos de transportar. El transporte de mercancías en España es básicamente por carretera, lo cual es muy ineficiente. Ya me gustaría llegar a los niveles medios europeos, que no son muy altos, pero son a lo mejor del 20%. Aquí no llegamos al 10% de mercancías por carretera. Y luego los otros 2 temas que yo creo que son más complicados. Es el del sistema productivo industrial, este quizás no es muy complicado, cómo se cambia la tecnología para que sea más eficiente, y el que sí que me parece mucho más complicado, los hábitos de consumo. Y a partir de aquí, si unimos esto al plan de generación, creo que tenemos 2 partes que han de ir juntas, digamos. Por una parte, cuánto podemos ahorrar, por otra parte, cuánto podemos generar. Y sabremos un poco dónde estamos. Porque, claro, estamos en una ecuación que tiene muchísimas variables y se nos pierde un poco. Yo creo que tendríamos que empezar a descomponerlas y a ver qué cosas tenemos que trabajar, ¿no? Porque redactar un plan en positivo, que diga dónde se pueden poner las cosas, no dónde no se pueden poner. Porque ya hemos visto que donde no se pueden poner es un problema. Porque encontraremos siempre sitios, en la Xarxa Natura, pues no es todo lo que, o sea, no están todos los que son ni son todos los que están, y fuera tampoco. Por tanto, yo creo que lo suyo es ir a ver dónde se pueden poner. ¿Qué nos dan de sí los tejados? ¿Qué nos dan de sí los espacios degradados? Lo que hablaba el representante de Aliente. ¿Dónde? No dónde no. Si estamos en el dónde no, estaremos judicializando siempre el asunto. Bueno, moratoria, plan para decidir dónde sí y establecer estas 4 partes de ahorro, o sea, estos 4 factores de ahorro. El parque edificado, el transporte, la producción
y, en la medida de lo posible, el consumo. Yo lo veo así, al menos. Sí, totalmente de acuerdo, vamos. O sea, está claro que, por ejemplo, el tema del parque edificatorio es muy importante, ¿no? Estamos en una situación de emergencia climática y es muy importante, va a ser muy importante la adaptación en los próximos años. Entonces, cualquier tema de aumento de la eficiencia es absolutamente clave, ¿no? O sea, nuestro parque edificatorio es muy viejo y es que hay que hacer inversiones muy, muy importantes, es decir, tenemos que adaptarnos al clima que vamos a tener, que estamos teniendo ya este año y que vamos a ir viendo durante los próximos años. Entonces sí que necesitamos pues, poner los, ¿sabes? Aislamiento en absolutamente todas las casas, cambiar ventanas, etcétera. Y esto no se está haciendo en absoluto. Este es un tema esencial y sí que esto, cualquier tipo de gobierno tendría que defender como primera variable, defender a su población, ¿no? Sin embargo, esto no se está haciendo, ¿no? Entonces, en vez de coger y preocuparnos tanto por poner placas solares o aumentar las renovables, sería muy importante el aumentar la eficiencia en lo que tenemos, ¿no? Y el parque edificatorio solucionaría la otra variable, que es la adaptación al cambio climático, ¿no? El segundo tema del transporte, por ejemplo, es esencial. En España no existe absolutamente nada de mercancía prácticamente que vaya por tren y no se está haciendo nada para cambiar eso, ¿no? Entonces, está pensando todavía en los camiones eléctricos que todavía no existen de una forma masiva. El coche, de alguna forma, también va bastante retrasado y también no va a haber coches eléctricos para todos. O sea, no hay materiales suficientes en este aspecto, ¿no? Entonces, sí que va a ser necesario pues, un proceso que, mientras tanto, se está hablando de que hay que aumentar las renovables, pero no los otros procesos de las ecuaciones, como estás diciendo tú. Entonces, de alguna forma, estamos solo avanzando en uno y es cierto que hay que avanzar en todos los demás. Y no es que, de alguna forma, lo único que estamos haciendo es producir más energía y enviarla a Francia porque no tenemos desarrollado todo el resto de los sistemas, ¿no? Y algunos de ellos son esenciales pues, para la población, como estamos viendo con el aumento de las temperaturas que vamos a ver esta semana que viene, ¿no? Y este verano, previsiblemente. Pero el tema forestal, por ejemplo, está sin hacer, o el tema agrario también, con los consumos de agua tan elevados que hay, etcétera. Bueno, yo te diría que, en concreto, con el tema de rehabilitación de edificios, ¿qué te digo si estamos obligados a hacerlo ya desde 2019? Estamos obligados. Hay una directiva europea de eficiencia energética que obliga a tener un plan de rehabilitación de edificios para aumentar esa eficiencia energética. Los objetivos españoles, yo no recuerdo las cifras ahora mismo, no sé si se quedaban en un 20% de lo que exigía la directiva, muy por debajo de lo que exige la directiva europea, ¿no? Y te digo más, estas directivas europeas, que son 3, que es el paquete de invierno, se rigen por el Reglamento de Acción por el Clima de 2018, que se basa en un pilar, que es el de eficiencia energética, y dice literalmente que antes de autorizar cualquier nueva planta de generación de energía, del tipo que sea renovable o no, se deben poner en marcha políticas de ahorro y eficiencia energética. Eso es a lo que estamos obligados, no es que nos parezca más sensato o menos sensato, que estamos obligados a hacerlo en toda Europa. Lo que pasa es que nos estamos saltando todo. Y está 5 años tarde también esto, no solo en la evaluación ambiental estratégica o en la planificación, también en esto. Qué paradoja, ¿no? Tantas prisas para una cosa y tan pocas para otras. Claro, está la polémica de la moratoria, ¿no? Yo es que como he discutido tanto con la moratoria, yo ya me da un poco de pereza, pero independientemente de moratoria o no, que yo creo que es lo más sensato, o sea, no es una cuestión de gustos, ¿no? De ideologías, viendo los datos es lo más sensato, pero al menos vamos a empezar ya todo lo que tenemos que hacer por el otro lado, ¿no? O sea, pero es que tampoco empezamos y nos llevan diciendo que no hay tiempo, que no hay tiempo, que no hay tiempo para hacerlo, pero, hostia, cuanto antes empecemos, creo que mejor, ¿no? Sí. Efectivamente. Yo quería comentar una cosa, sobre todo lo que me ha parecido interesante, lo que has puesto Aliente, porque yo creo que ese es el camino. O sea, una cosa es que tengamos utopías, ideas, no queramos esto, pero para proponer ya como lobby, ese es el camino. Se han dado unos datos de lugares donde se puede colocar instalaciones fotovoltaicas sin ningún problema, como ocurre, por ejemplo, ayer di yo algunos datos de Alemania, y el único problema que hay aquí es que el lobby que ha actuado es el lobby que nos quiere vender la energía. Y ha ideado un sistema para hacerlo. Y es el lobby energético, que es un oligopolio de 3 empresas. Entonces, la única solución que tenemos, que sí que tiene potencial porque tenemos capacidad para atraernos a la población, es decir, nosotros no queremos comprar energías renovables, queremos participar en el proceso de producción de las energías renovables. Y ese sí es el camino en el que este tipo de colectivos puede actuar como lobby. No pedir moratorias porque no nos van a hacer caso. Pero si hay millones o cientos de miles de tejados donde se pueden colocar fotovoltaicas, hay canales, hay minas, hay miles de sitios donde se puede poner, ¿por qué no se pone? Pues porque ha habido un lobby mucho más activo que es el que ha actuado. Entonces, lo que tenemos que hacer es organizarnos y pedir que queremos justo lo mismo, pero
de esa forma. Totalmente de acuerdo, imposible decirlo mejor, vamos. Gracias. Fantástico, muchas gracias por las aportaciones. Y con esto damos por cerrada la mesa. Agradecemos enormemente a Luis, a Carlos, a Fernando sus aportaciones y todo este debate tan rico y tan interesante. Y vamos a dar paso al cierre del Congreso, a Puri y a Jorge, de ADENES del Consejo Ibérico, para que cierren el Congreso. Así que muchas gracias. Bueno, pues nada, nos ha quedado ya poquito rato, así que vamos a ser breves. Yo voy a intentar ser lo más para dejar a Puri, que además viene de más lejos, que por lo menos pueda expresarse y entren. Nada, bueno, yo empecé el Congreso agradeciendo, yo soy muy de agradecer y ahora con más razón, con más motivo, porque estamos súper orgullosos de los resultados del Congreso, de la asistencia que hemos tenido, de la participación. Aunque la opinión que nos importa de verdad es la de los asistentes, que es la más importante para nosotros. Gracias a Luis, a Carlos, a Fernando y a Marce por la moderación en esta última mesa. Yo, gracias a las nuevas tecnologías, he venido desde Plasencia ahora y lo venía escuchando en el coche y la verdad es que ha sido una intervención estupenda. Como he dicho que voy a ser breve, lo voy a hacer, y es que yo creo que lo que nos debemos quedar siempre es con lo positivo. Lo negativo es para aprender y siempre va a estar ahí y debemos utilizarlo, ¿no?, de una manera siempre constructiva. Pero nos tenemos que quedar con lo positivo y con la esperanza de que todo esto que hacemos, todo este esfuerzo, el estar hoy aquí en lugar de, no sé, tomándonos por ahí unas cervezas o saliendo de viaje con la familia, que va a servir para algo. Eso creo que es lo más importante, que todo lo que hacemos de manera constructiva y todo este aprendizaje, toda esta formación, escuchar, colaborar y sobre todo tener una actitud abierta entre administraciones, ONGs, expertos, expertas, comités científicos, que la verdad absoluta no la tiene nadie. Y la verdad al final viene un poco del compendio de todo lo que seamos capaces de hacer en congresos y en medios como este, ¿no?, que hemos generado. Entonces, bueno, pues gracias por asistir, gracias a los compañeros y compañeras que han estado también constantemente, como Juan Pedro, en comunicación, bueno, a la gente que enciende y apaga las luces en este congreso, a todos, ¿no?, y a todas, porque se haya hecho esto posible. Y voy a dejar paso a Puri. Gracias, Jorge. Bueno, la verdad es que estos 2 días hemos escuchado de todo, ¿no?, los beneficios, la importancia de promover estas energías renovables, pero también hemos escuchado mucho cuáles son sus impactos y los riesgos que conlleva cuando se están planificando e instalando de formas inadecuadas. A mí si hay una cosa que quiero sobre todo subrayar es el ambiente tan correcto, de respeto mutuo, de escucha que hemos tenido todos hacia todos. Y creo que ese es un punto fundamental realmente para que encontremos soluciones que tienen que ver con conservar la naturaleza y con proveernos de la energía que nuestra sociedad necesita. Entonces, desde este punto que me parece tan relevante, os quiero agradecer a todos los que habéis participado, tanto físicamente aquí como ponentes, como público, ya sea en la sala o ya sea online. Además, creo que las contribuciones, aunque no ha habido tiempo para todos los que deseabais aportar en cada sesión, pero las contribuciones que hemos podido escuchar y otras que hemos recogido realmente son todas de muy alta calidad.
y quiero subrayar esto, el respeto y el interés en escuchar al otro. Yo creo que es desde esta escucha que vamos a poder realmente trabajar de ahora en adelante para avanzar, ¿no? Entonces, aparte de esto que me parece fundamental, yo quiero resaltar un aspecto que ha estado presente, que es la esencia de reunirse en un congreso, que es la comunicación. Esta comunicación que, como digo, ha transcurrido de una forma más que correcta, amigable y constructiva. Sin embargo, hay aspectos que sí quiero subrayar. Algunos los dije ya cuando hice los comentarios de apertura y tienen que ver con la utilización de las palabras adecuadas para comunicar adecuadamente. Y, por ejemplo, creo que hay que seguir hablando de naturaleza, no solo en Red Natura 2000, que es un instrumento jurídico que nos ayuda, pero de naturaleza en general, de cómo esta naturaleza es fundamental, cómo somos parte nosotros de esta naturaleza, ¿vale? Una parte, si queréis, un poco taradita o que se le ha olvidado, pero somos parte de la naturaleza, por lo tanto, conservar nuestra vida, conservar nuestro futuro, solo se puede hacer desde un total respeto a la naturaleza. Por eso quiero que utilicemos más la palabra naturaleza, quizá mucho menos la de biodiversidad o la de medio ambiente, que se prestan a más confusión, ya sea por tipo científico o porque ya están muy contaminadas, ¿vale? Porque de hecho el ambiente, pues también tienes ambiente cuando te vas a un bar de copas y no tiene muy poco que ver con conservar la naturaleza. Y la otra palabra que me parece fundamental, y sobre todo los que queremos clarificar las cosas, es dejar de utilizar el concepto de central solar o central eólica. Empezar a utilizar el concepto de central solar y central eólica y no utilizar la palabra parque. Disculpadme, pero es que aunque el diccionario de la Real Academia pueda incluir en la larga lista de palabras, de conceptos de parque al final, los que serían parques como más industriales o tecnológicos, la primera definición de parque tiene que ver con espacios naturales, con naturaleza, con espacios verdes, con espacios para el disfrute de las personas. Y esto no es baladí. ¿Por qué? Pues porque las palabras automáticamente nos llevan a conceptos y nos llevan a emociones. Si no, fijaros, los psicólogos cuando hacen terapia escuchan muy bien las palabras que dice el paciente y también lanzan palabras para ver qué sugiere ese paciente. Entonces, si nosotros queremos realmente que la gente entienda lo que son las cosas, dejemos de hablar de parques eólicos y dejemos de hablar de centrales y empecemos a hablar de centrales eólicas, ¿vale? O de polígonos industriales de producción energética. Eso también me parece bien porque es una definición tajante. ¿Por qué? Porque si no, nos están usurpando el vocabulario. Y ya nos están usurpando los poderes económicos desde hace muchos años los conceptos. El concepto de sostenibilidad hoy se utiliza para todo. Ya ha perdido bastante, desgraciadamente, crea mucha confusión. Y muchas de las promociones que se hacen de estas energías renovables tienen muy poco que ver con ser alternativas, como dije al inicio y como ha quedado resaltado en multitud de las ponencias. Y creo que tenemos que reivindicar la claridad de los conceptos y de los mensajes y evitar esto, ¿no? Y lo que ha quedado muy claro en todas estas presentaciones es que el reto tiene múltiples niveles. No va solo de analizar tal parque aquí, tal central allá, cómo afecta a un parque nacional, a un parque natural. No. Ese es un nivel que por descontado nos afecta a título individual, a la población local. Pero no es el único nivel de análisis. Ese es uno en el que las evaluaciones de impacto ambiental tienen un papel, las metodologías y el rigor aplicando esas metodologías en las evaluaciones de impacto tienen un papel, pero hay muchos otros niveles que han ido apareciendo todo el rato, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es la planificación territorial, fundamental, pero también a qué escala hacemos esa planificación territorial. La zonificación, por ejemplo, ahora me viene la última presentación de Carlos Sánchez cuando hablaba de que muchos espacios de la Red Natura 2000 no tienen zona tampón, no tienen buffer. Entonces, bueno, si tú instalas una central eólica al lado, los bichos no van con la cartografía y las coordenadas del espacio protegido. Entonces, toda esta parte de zonificación y de usos es también fundamental, ¿no? Luego, importantísimo, el reparto de impactos y el reparto de beneficios. Ha salido en muchas de las presentaciones. Y cómo esto nos lleva a situaciones complejas de gobernanza que va más allá de las decisiones gubernamentales, de cómo nos relacionamos con la gente, cómo en un nivel local, en un municipio,
todos salen beneficiados o solo unos pocos. A ver, somos un país que, por desgracia, tenemos una muy larga tradición de corrupción, ¿vale? Tenemos una larga tradición de sobornos, tenemos una larga tradición de puertas giratorias, que, por cierto, tienen bastante que ver con algunas de las empresas energéticas. Eso no tenemos que olvidar, también forma parte del entorno, del espacio donde está ocurriendo todo lo que estábamos mostrando aquí. Entonces, esa dimensión de gobernanza, que tiene que ver con transparencia, con rendición de cuentas, con participación ciudadana, es fundamental en todo este proceso. Y el reparto de beneficios. Un compañero en la sala, le escuché la palabra colonización energética, que yo no la he escuchado durante las sesiones. Como en algún momento se me va la pinza y me medio duermo, puede ser que alguien la haya dicho. Pero si no es así, la digo ahora, porque creo que eso es un sentimiento que es muy fácil que se genere, el sentimiento de estar colonizado energéticamente. Hemos visto datos aquí como la producción energética en Extremadura es mayoritariamente exportada para uso en Madrid, pero hemos visto luego otros datos como la producción mayoritaria a nivel de España, o si queréis incluso un poco más a nivel peninsular, va a ser exportada a Europa. Solo hay una cosa que evite ese sentimiento de colonización y es la justicia, el reparto de beneficios adecuados y el reparto de los impactos, que tiene que empezar porque sean mínimos. Entonces, en esa reducción de impactos volvemos al punto de partida, es donde planificamos la instalación, ¿vale? Y para ver dónde planificamos la instalación, tenemos que ver el valor de todo lo que va a estar implicado o va a estar relacionado con ese proceso. Me han encantado las presentaciones de hoy con todo el análisis de las opciones para instalar energía solar en zonas de tejados, en zonas urbanas, que es, volviendo a la sesión inicial de obertura, nuestro mensaje, es decir, vamos a empezar por ponerlo próximo a quien la necesita. Lo que ocurre es que, fijaros que quien la necesita ahora es otro. No somos únicamente los ciudadanos de la península ibérica. A día de hoy, nuestro territorio ibérico se ha convertido en el punto de mira de producción energética para Europa, con lo cual esa idea de producirla cerca de quien la consume nos la van a poner en tela de juicio. Y aquí, de nuevo, la planificación territorial va a ser fundamental. Yo visité hace 20 años Friburg, una ciudad alemana próxima a Suiza, y en esa época más de la mitad de la energía que consumía la ciudad era producida en los tejados de las casas de pisos, ¿vale? Ni siquiera eran casas de una sola vivienda. Hace más de 20 años en Alemania, que no tienen nada que ver con la cantidad de radiación que tenemos en la península. Pero creo que también a ellos, con las nuevas tecnologías más eficientes, podemos motivar a nuestros vecinos europeos a producir su propia energía. Y aquí también tenemos un reto, como peninsulares, de acudir a Europa, de acudir a Bruselas, de participar en debates, obviamente, ibéricos, pero también fuera, porque si no, quien va a estar llevando la voz ahí van a ser personas de otras zonas de Europa que no conocen nuestra biodiversidad, que no conocen la riqueza de nuestra naturaleza, ni los impactos que esto conlleva, y que se quedan con la copla de que estos son energías renovables y, por lo tanto, son ambientalmente adecuadas. Entonces tenemos, fijaros cuántas tareas nos están apareciendo, ¿no? en los próximos años. Y ya me gustaría, sobre todo, resaltar que tenemos que evitar caer en la trampa de los economistas. Evidentemente, no todos los economistas son iguales, pero, digamos, en el discurso economicista. Yo me sentí bastante mal en la primera sesión por no poder intervenir en el debate que no existió después de la presentación de Anchón. Y tengo que decir que la presentación de Anchón fue una presentación técnicamente muy brillante. Estoy casi segura que todo lo que dijo es cierto. No tengo razones objetivas para dudar del contenido que nos compartió. Pero sí tengo razones objetivas para dudar de que ese sea el único análisis que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque es el análisis del punto de partida que ha creado el problema, el análisis que hace el mundo económico de cómo se tienen que tomar las decisiones. Y esto ya hace más de un siglo que Einstein lo dijo. No se pueden encontrar soluciones a problemas desde el mismo punto de pensamiento que los crearon.
Entonces, si seguimos analizando los problemas desde la óptica de la economía, vamos a seguir en la misma tesitura, vamos a encontrar simples parches. A mí me hubiera gustado preguntarle, con todo el respeto por su conocimiento en un campo que yo no domino en absoluto, pero me hubiera gustado preguntarle si tenía datos sobre las toneladas de carbono que se movían en los ecosistemas, cuántas se estaban perdiendo con la pérdida de especies. Fijaros, solo en el océano, aquí no hemos hablado mucho porque estamos un poco alejados, pero solo en el océano hay un 10% de la biomasa que había a principios del siglo pasado. ¿Por qué ese carbono no se está contabilizando? ¿Por qué no tenemos estos datos aquí? Existen, si miráis los informes del IPBES, del Panel Intergubernamental para Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, hay multitud de datos que nos llevan al punto de partida de este congreso, a las primeras frases que dijimos. Tenemos que afrontar, resolver el cambio climático al mismo tiempo que protegemos la biodiversidad. No son cosas distintas, solo son dos puntos de observación distintos que vienen de nuestra incapacidad de observar las cosas sistémicamente, porque si lo observáramos sistémicamente no estaríamos proponiendo algunas absurdidades como las que vemos. Fijaros, ya para terminar, estamos hablando de sostenibilidad con un modelo obsoleto que fue el que se podía aceptar socialmente en el año 92 durante la Cumbre de Río, que son los tres pilares: el pilar ambiental, el pilar social y el pilar económico. Después de más de 20 años, el pilar económico ha crecido, el pilar social está más debilitado y el pilar ambiental está cada vez más esquilmado. Y esa es una visión que nos creamos un mapa mental erróneo que nos lleva a buscar soluciones erróneas. ¿Por qué? Porque la realidad no son tres pilares, la realidad es más piramidal. Hay muchos otros factores, pero no voy a entrar en ellos, pero es una realidad piramidal. La base es la naturaleza. Luego viene la sociedad porque somos parte de la naturaleza, ¿vale? Pero estamos organizados en sociedades. Y estas sociedades han inventado una historia que la hemos llamado economía, pero es un invento, cuidado. Eso no es la realidad. Es una falsa realidad, una falsa percepción de realidad que está creando un giro total de la pirámide y ya podéis saber cómo va a terminar una pirámide boca abajo, ¿vale? Colapsada. Entonces, cuidado con dar más espacio a la credibilidad económica que a la credibilidad de comprensión del sistema. Obviamente, pide más participación de más actores, no necesariamente los actores más políticamente influyentes. Y lo que hemos visto ya... Empecé el primer día hablando de los tres convenios de Río, que los tres tienen el mismo valor jurídico y fueron creados de manera complementaria, pero lo que nos ha ocurrido es que hoy el de cambio climático está ocupando el centro de atención en lo poco que ocupa atención los temas ambientales, pero además es un convenio que ha sido secuestrado por los poderes económicos. Cualquiera de vosotros que vaya a cualquiera de las COPs, de las conferencias de las partes, veréis cómo corren por los pasillos los representantes de las grandes corporaciones y cómo negocian y pagan sobornos a países para que voten en favor de políticas que les favorecen. Esa es la realidad. Y de esos acuerdos tenemos luego una declinación que nos afecta, que acaba afectando lo que ocurre en las Villuercas, lo que ocurre en Cap de Creus o lo que ocurre al lado en los campos en Portugal. Entonces, es muy importante actuar con visión sistémica y tener en cuenta todos los puntos de vista. Y con esto termino. Solo dos palabras, que es el mismo significado. En portugués es muito obrigada, en español obviamente es gracias. Y creo que es desde esta gratitud que todos los organizadores queremos daros como este último mensaje. Simplemente deciros que ha sido un honor desde el Consejo Ibérico poder recuperar el dinamismo de antaño con un tema tan ibérico como es en este momento el reto de desarrollar las renovables al tiempo que protegemos nuestra naturaleza. Entonces, desde ADNEX ya habló Jorge, pero también desde Acció Ecologista Gro, desde DEPANA, desde GONS, desde Geota, de LPN y desde Quercus, muchísimas gracias. Y aunque no está aquí el alcalde, expresarle también mi gratitud en representación del Consejo Ibérico y también a la Diputación de Badajoz que nos ha apoyado. Muchas gracias a todos y a nuestras dos organizaciones compañeras
en la organización, ¿vale? Al Comité Español de la UICN, a la SEO BirdLife, bueno, y a la Fundación Naturaleza y Hombre, que no ha estado aquí, pero ha estado virtualmente. Simplemente esto. Muchas gracias y los que venís de fuera, que tengáis muy buen regreso a vuestros lugares de origen. Y compromiso del Consejo Ibérico de seguir promoviendo este tipo de debates. Es solo el primero. Gracias. Muito obrigada.